En la vida diaria de un estudiante de medicina, con jornadas larguísimas de estudio, exposiciones, presentación de informe, presentación de producto, exámenes, el cuerpo necesita energía constante y rápida para mantener la concentración y el rendimiento académico. La glucosa proveniente de los alimentos que consumes es la principal fuente de energía. La glucólisis es una de las principales etapas en la producción de ATP. ¿Y qué es el ATP? Es la molécula que almacena y entrega energía para que las células funcionen óptimamente. Aunque esta vía, la glucólisis, es una vía que no genera tanta energía como en las vías posteriores, que dependen del oxígeno, la glucólisis es fundamental porque produce ATP rápidamente y puede funcionar incluso cuando el oxígeno es limitado, como por ejemplo en momentos de estrés, esfuerzo físico intenso o fatiga mental durante la realización de un examen. Entonces, entender glucólisis es clave para comprender cómo tu cuerpo obtiene energía necesaria para enfrentar los retos diarios, desde un examen exigente hasta una guardia médica prolongada. Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre la glucólisis. Empecemos esta sesión definiendo glucólisis. La glucólisis es el proceso citoplasmático que descompone la glucosa en piruvato, produciendo ATP y que a su vez este proceso puede funcionar con o sin oxígeno. Esta definición es bastante completa y tiene muchos detalles que no debes dejar pasar. Empecemos desglosando esta definición. La glucólisis es un proceso citoplasmático. Esto nos quiere dar a entender que se lleva a cabo en el citoplasma celular o en el citosol de la célula. ¿Qué más? Es un proceso, es un proceso metabólico. Y como todo proceso metabólico, o bien puede ser anabólico o bien puede ser catabólico. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál de los dos podrá ser la glucólisis? Correcto, es un proceso catabólico. Y la palabra clave está aquí, descompone. Entonces, cuando nos dicen que es un proceso que descompone, es un proceso que degrada, estamos hablando de un proceso catabólico. Y por definición, ¿qué es catabolismo? Catabolismo es la descomposición, la degradación de macromoléculas o moléculas grandes, complejas, que al degradarse se convierte en moléculas más simples. En este caso, se descompone la molécula de glucosa para formar una molécula más pequeña, más simple, que es el piruvato. Entonces, ten en cuenta que la glucólisis es un proceso metabólico, específicamente catabólico, que degrada la glucosa, una molécula grande, en una molécula más pequeña, más simple, de 3 carbono, que es el piruvato, o también denominado ácido pirúvico. Ahora, en la misma palabra glucólisis también nos puede ayudar a recordar este proceso. Glucólisis. Lisis es degradación y gluco hace referencia a la glucosa. Es decir, degrada glucosa. Es un proceso catabólico. ¿Qué más? Este proceso catabólico produce ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato. El ATP, el adenosín trifosfato, es la moneda energética. Es decir, que es un nucleótido que almacena altas cantidades de energía. Y como recordarás, almacena altas cantidades de energía en sus enlaces fosfoanhidro. Al hidrolizarse estos enlaces fosfoanhidro, estos inmediatamente liberan energía. ¿Para qué? Para que otros componentes, otras moléculas puedan utilizarlo y favorecer al funcionamiento óptimo de las células. Bien, entonces este proceso lo que hace es liberar energía y esa energía liberada es captada por el ADP y un fosfato inorgánico para poder formar el ATP. ¿Correcto? Y este ATP almacena la energía liberada por este proceso, pero la almacena brevemente, porque después va a tener que liberarlo por medio de la hidrólisis a otras moléculas. Entonces, con esto podemos deducir que la glucólisis es un proceso en bioenergética denominado un proceso exergónico, es decir, que libera energía, es decir, forma energía libre.
Y esa energía libre obviamente es captada por el ADP y un fosfato inorgánico para formar el ATP, ¿cierto? Muy bien. Concepto básico de bioenergética. Si se libera energía, es un proceso exergónico. ¿Recuerdas de cuánto debe ser el delta de Gibbs? ¿Es menor de cero o es mayor de cero? Perfecto, es menor de cero. Ese es el delta de Gibbs de la glucólisis, menor a cero. ¿Qué otros detalles podemos decir? Que es un proceso irreversible y por ser menor de cero, es un proceso espontáneo. ¿Mm? Obviamente en condiciones fisiológicas, ¿correcto? Sí, mira, ve. Estamos concretando definiciones, conceptos de sesiones anteriores. Muy bien, entonces se forma ATP en este proceso. ¿Qué más? Y que este proceso puede funcionar con o sin oxígeno. Es decir, que puede haber presencia o puede haber ausencia de oxígeno y la glucólisis sigue funcionando, ¿correcto? Es decir, el oxígeno no es determinante en la glucólisis, no es determinante, ¿está bien? No es decir que si no hay oxígeno, no funciona. Si hay oxígeno, sí funciona, o viceversa, no. Puede haber o no puede haber oxígeno, ¿correcto? Perfecto. Entonces, hemos sacado muchísimos datos de la definición, ¿cierto? Bastantes conceptos que son muy importantes a tener en cuenta. Ahora vamos a ver características, ¿sí? Características de la glucólisis, de este proceso. En primer lugar, veamos cuáles son los productos finales de este proceso catabólico por cada molécula de glucosa. El producto final de este proceso es dos moléculas de piruvato, dos moléculas de ATP netos y dos NAT reducido. La regla del 2. Dos piruvatos, dos ATPs netos y dos NAT reducido. Esos son los productos finales de la glucólisis. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto no debes olvidarte, es el producto final de la glucólisis. Ahora, hay preguntas que nos dicen con qué molécula inicia la glucólisis y con qué molécula culmina la glucólisis. Nosotros, por definición, sabemos que la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. Perfecto. Ahora, ¿con qué molécula inicia? ¿Con qué molécula inicia? Pues acá te voy a lanzar el dato. La glucólisis inicia con la glucosa. Cuando la glucosa ingresa a la célula, ¿cierto? Ingresa a la célula, la glucosa no va a volver a salir, ¿cierto? No va a volver a salir. La glucosa inmediatamente, una vez que ingresa, se fosforila. Al fosforilarse, adquiere una carga negativa, lo cual lo hace difícil de poder salir a la sangre, ¿correcto? Entonces, ¿desde dónde inicia la glucólisis? Recuerda, inicia una vez que la glucosa está dentro de la célula, nada más. Entonces, inicia desde que la glucosa está dentro de la célula. ¿Y con qué molécula culmina la glucólisis? Con la formación de este listado. Dos moléculas de piruvato, principalmente. Dos moléculas de piruvato. Y en ese proceso se van formando otras moléculas, como es el ATP y es el NAT reducido. Entonces, si te dijeran con qué moléculas culmina la glucólisis, con dos moléculas de piruvato. Además, también con dos moléculas de ATP y NAT reducido. Perfecto. Entonces, ten en cuenta ese dato. La glucólisis inicia con la glucosa dentro de la célula y culmina con la producción de dos moléculas de piruvato y además dos ATPs y dos NAT. Ahora, el rendimiento energético neto de la glucólisis. Dato muy importante. El rendimiento energético neto de la glucólisis es de 14,5 kilocalorías. Doc, ¿y cómo llego y cómo sé eso? ¿Cómo llego a eso? Bien, para eso tienes que recordar bioenergética. El ATP, adenosíntrifosfato, un nucleótido, que tiene ¿cuántos enlaces fosfonidro? Tiene dos enlaces fosfonidro, ¿cierto? Muy bien. Estos enlaces fosfonidro, especialmente el enlace fosfonidro distal, se puede romper, ¿cierto? Se puede romper. Para que se rompa, necesita una molécula de agua. Listo. Entonces, si yo uno ATP con agua, voy a formar ADP más fosfato inorgánico. ¿Qué pasó acá? Se rompió. Se rompió un enlace fosfonilo. Se hidrolizó. Y al hidrolizarse,
libera energía. Y esta energía liberada se calcula con el delta G, el delta de Gibbs, el delta estándar de Gibbs, que en este caso, por la hidrólisis de uno de los enlaces fosfonidro, se libera 7,3 kilocalorías por mol, ¿sí? 7,3 kilocalorías por mol. Pero como es un proceso donde se libera energía, es negativo, ¿cierto? Porque es un proceso exergónico, ¿sí? ¿Recuerdas? Es un proceso exergónico. Entonces, mira, la ruptura de un enlace fosfonidro del ATP me libera 7,3 kilocalorías por mol. Ahora, mira cuántos ATPs se produce en la glucólisis, 2 ATPs netos. 2 ATPs netos. Entonces, si se produce 2 ATPs netos, ¿cuál será el rendimiento energético neto en kilocalorías por mol? Simplemente lo que hago es multiplicar 2 ATPs por 7,3. ¿Cuánto me sale? 14,6 kilocalorías por mol. Entonces, este es el rendimiento energético neto, ¿sí? Ese es el rendimiento energético neto, ¿sí? En pocas palabras, es la energía liberada, ¿sí? Es la energía liberada en kilocalorías. Son 2 ATPs, obviamente se va a romper en un ATP un enlace fosfonidro y en el otro ATP otro enlace fosfonidro. Y se va a liberar, y se va a liberar esto. Eso es lo que se va a liberar. Entonces yo solamente necesito sumar esa ruptura de esos 2 ATPs. ¿Y cuánto sería? ¿De cuánto? De 14,6 kilocalorías por mol. Ese vendría a ser la energía, ¿sí? El rendimiento energético neto de la glucólisis, ¿correcto? Es el rendimiento energético neto. Entonces, veamos por acá. El destino del piruvato. El piruvato, como sabemos, es un producto de la glucólisis. Este piruvato puede seguir dos rumbos. Un rumbo que corresponde a la vía en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, y una vía en condiciones aeróbicas con presencia de oxígeno. La vía en condiciones anaeróbicas, es decir, no hay oxígeno, se lleva a cabo en algunas células y en algunos tejidos, como por ejemplo en los eritrocitos, en los glóbulos rojos. ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Por qué el piruvato pasa a estas condiciones donde no hay oxígeno? Porque en sí el glóbulo rojo no tiene mitocondrias, ¿sí? No tiene mitocondrias. Entonces, si no tiene mitocondrias, no va a poder atravesar la membrana mitocondrial interna para poder llegar a la matriz mitocondrial, porque no hay mitocondrias. Entonces, vive o pasa el piruvato a condiciones donde no hay oxígeno. Es decir, si desea, si se desea metabolizar el piruvato, ese piruvato va a pasar por un proceso denominado la fermentación láctica, donde se formará lactato. ¿Está bien? Pero obviamente eso lo hace en pocas cantidades. Muy bien. El otro tejido es el músculo esquelético. El músculo esquelético, bajo ciertas condiciones, donde no hay oxígeno, por ejemplo, en la fatiga muscular, pasa por un proceso anaeróbico, ¿sí? Pasa por un proceso anaeróbico, lo cual va a conllevar a la producción de lactato o ácido láctico. ¿Por qué vía? Por la vía de la fermentación láctica, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, el músculo esquelético sigue una vía en condiciones anaerobias, ¿sí? El piruvato, que se forma en la glucólisis, sigue una vía en condiciones anaerobias. Ahora, en en estas dos células, dos tejidos, se producen dos moléculas de lactato, ¿correcto? Ese es el producto que se da cuando el piruvato pasa por estas condiciones anaerobias. Ahora, en las condiciones aeróbicas, en las condiciones aeróbicas, es decir, condiciones donde hay presencia de oxígeno, el piruvato se transporta a las mitocondrias. Se transporta a las mitocondrias, pasa a la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna y llega hacia la matriz. En la matriz, inmediatamente se transforma, se convierte a acetilcoenzima para que pueda pasar por el ciclo de Krebs y posteriormente a la cadena transportadora de electrones, donde finalmente, por medio de la fosforilación oxidativa, se produce ATP. Y en condiciones aeróbicas, la cantidad de ATP que se genera es de 32 ATP por mol de glucosa, ¿sí? Entonces, hay que hacer hincapié acá que el oxígeno no actúa directamente con el piruvato, para nada. El piruvato pasa por un proceso, que es un proceso que se lleva a cabo en condiciones aeróbicas, ¿sí? No es que el oxígeno vaya a interactuar con el piruvato, no. El oxígeno recuerda que es el último aceptor de electrones. Sin presencia de oxígeno,
no se va a aceptar los electrones, sigue un círculo vicioso y va a hacer que se vaya acumulando, acumulando más y más metabolitos intermedios, ¿no? Sustancias reductoras, como es el NAD, el FAT, etc. Y obviamente deje de funcionar. Entonces, es importante la presencia de oxígeno y todo eso, gracias a ese oxígeno, se lleva a cabo todo este proceso. Y a eso se le considera condiciones aeróbicas. Entonces, cuando te dicen condiciones aeróbicas es porque hay presencia de mitocondria, uno, se está llevando el ciclo de Krebs, dos, se está llevando a cabo el transporte de electrones a través de los complejos en la membrana mitocondrial interna y también está funcionando la ATP sintasa para producir ATP. Todo eso se lleva a cabo en condiciones aeróbicas. Y obviamente en estas condiciones se produce mayor cantidad de ATP. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Mira, vamos por acá. ¿Qué tenemos por acá? Aquí tenemos, ahí tenemos a la célula. ¿Sí? Tiene su membrana plasmática, ¿cierto? Y lo que estamos viendo de color celeste es el citosol. Ahí está, el citosol o citoplasma. Por aquí tenemos una de las organelas muy importantes, que es la mitocondria, ¿sí? La mitocondria. Y por acá vamos a ver a la glucosa. Entonces la glucosa ingresa, ¿cierto? Ingresa a las células. Cuando nosotros, por ejemplo, acabamos de comer, ingresa a las células, nos tomamos un café, ¿cierto? Se absorbe glucosa de la sangre hacia las células, ingresa. Entonces ingresa la glucosa a través de qué transportadores? Transportadores tipo GLUT. Los GLUT, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces ingresa a través de transportadores, ¿cierto? Y atraviesan la membrana plasmática. Llega y se posicionan en el citoplasma. Por otra parte, tenemos al polímero de reserva de glucosa denominada glucógeno, ¿cierto? Muy bien. Que también se encuentra en el citoplasma. Perfecto. Muy bien, la glucosa es una sustancia que pues puede salir, ¿sí? Puede salir hacia, hacia la sangre, puede retornar hacia la glucosa libre, hablemos de glucosa libre, puede retornar puede retornar a la sangre. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que la glucosa no pueda retornar? Tiene que quedarse. ¿Y cómo hacemos que se quede la glucosa dentro? Mediante una trampa metabólica, ¿sí? Entonces, la glucosa, para que pueda quedarse, tiene que ser fosforilada. Y recuerdas por definición, ¿quién fosforila? Las sinasas. Recuérdalo bien. Las sinasas son las que fosforilan, es decir, añaden un grupo fosfato. ¿Correcto? Entonces, añaden el grupo fosfato a la glucosa, ¿cierto? En su carbono número 6 y lo convierte a glucosa 6-fosfato. Entonces, al añadirse un grupo fosfato a la glucosa, lo que hace es que la glucosa se cargue negativamente, porque estamos añadiendo un grupo fosfato. Lo estamos cargando negativamente. Y estamos impidiendo que éste pueda pasar hacia la sangre. Entonces se ha armado como una trampa metabólica. Entonces te pueden hacer preguntas, ¿quién es la encargada de fosforilar a la glucosa una vez que ingresa? La glucosa 6-fosfato. ¿Quién es el encargado? Una sinasa, ya, perfectamente. En todas las células, ¿cómo se le denomina esa sinasa? Exosinasa. ¿Sí? Exosinasa. ¿Correcto? Exosinasa. Muy bien, ahí está. La exosinasa. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del hígado, se le denomina glucosinasa. ¿Ya? Glucosinasa. Dato, por si acaso. La glucosinasa es un tipo de exosinasa que está presente solamente en el hígado. ¿Sí? La glucosinasa. ¿Sí? La glucosinasa. Se le denomina inclusive a la glucosinasa como una exosinasa tipo 4. ¿Ya? Dato adicional, por si acaso te sirve. Entonces, lo que hace es fosforilar la glucosa y convertir la glucosa en fosfato e impedir que esta glucosa pueda salir a la sangre. Perfecto, muy bien. Todos estamos hasta ahí, ¿correcto? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿desde dónde inicia la glucólisis? La glucólisis inicia desde acá, desde que ingresa la glucosa y se posiciona en el citosol. Desde ahí empieza la glucólisis. Perfecto. Por el otro lado tenemos al glucógeno, que es el polímero de almacenamiento de glucosa, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos órganos, o bueno, dos estructuras, dos tipos de tejidos, donde se almacena altas cantidades de glucógeno? Tenlo muy presente que está presente el glucógeno en el músculo, ¿sí? En el músculo, y está presente también en el hígado, ¿sí? Muy bien. En músculo y en hígado. Perfecto. Entonces, el glucógeno, bajo ciertos
factores externos, puede transformarse a glucosa 6-fosfato para iniciar la glucólisis. ¿Cierto? Muy bien. Y pues gracias a dos enzimas muy importantes que hemos visto en la sesión de metabolismo del glucógeno, tenemos a la glucógeno fosforilasa y tenemos a la enzima desramificante. Entonces, esto va a permitir que el glucógeno se convierta a glucosa 1-fosfato o empiece a formar, o empiece a degradarse en glucosa 1-fosfato, y esta glucosa 1-fosfato, a su vez, gracias a la fosfoglucomutasa, se convierta en glucosa 6-fosfato. ¿Correcto? Muy bien. Pues una vez que se ha formado glucosa 6-fosfato, pasa por una serie de reacciones, ¿sí? Por una serie de reacciones, y que en esas reacciones se forman como intermediarios 2 ATP, 2 NAT reducido y piruvato. 2 ATPs netos, para ser más preciso, ¿correcto? Muy bien. Y finalmente, como producto final, por molécula de glucosa, se forma piruvato o ácido pirúvico. Este piruvato, como les mencioné, puede seguir dos vías, dos rumbos. Un rumbo o un camino en presencia de oxígeno y un camino en ausencia de oxígeno. ¿Está bien? Muy bien. El camino en ausencia de oxígeno es un camino que se lleva a cabo en el citosol, ¿sí? Y está mediado por enzimas que van a convertir al piruvato en lactato, que es el lactato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, este piruvato que está conformado de 3 carbonos se convierte a lactato, ¿sí? O ácido láctico, bajo la enzima lactato deshidrogenasa, donde se lleva a cabo en el citosol. Nota, hay que tener presente que aquí no se forma ATP, ¿correcto? Esta vía denominada la fermentación láctica, ¿sí? Mediada por el lactato de deshidrogenasa, aquí no se forma ATP, no se forma ATP. Tienes que tener muy claro. ¿Cómo se denomina esta vía? La vía de la fermentación láctica. Así, ese es su nombre. Fermentación láctica. Se forma lactato. No se forma ATP. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dónde se lleva a cabo? En el citosol. ¿Bajo qué condiciones? Te lo mencioné. Por ejemplo, los glóbulos rojos siguen estas condiciones, condiciones anaeróbicas. Porque no tiene mitocondrias, no hay mitocondrias. ¿Qué más? El músculo esquelético, en una condición específica. ¿Cuál? Cuando hay fatiga muscular. Cuando hacemos, por ejemplo, actividad física intensa, ahí el piruvato sigue esta vía, la vía del lactato. ¿Mm? Cuando hay poco oxígeno, sigue esta vía. ¿Está bien? La otra vía, el otro rumbo, ¿cuál es? La vía donde está presente, ojo, presente el oxígeno. No es que reacciona con el oxígeno, está presente el oxígeno. El oxígeno, recuerda, no está en el citosol, no está en el citoplasma. ¿Dónde está? En la mitocondria. Está dentro. Y eso tiene que tenerlo muy en cuenta. Está dentro de la mitocondria. ¿Y dónde cumple una función muy importante? En la cadena transportadora de electrones. Si queremos ir un poquito más, en la respiración celular. El oxígeno no está en el citosol, por si acaso, el oxígeno está dentro de la mitocondria. Este es el último aceptor de electrones. Bueno, es el aceptor de electrones en el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones. ¿Correcto? Muy bien. No quiere decir que el oxígeno va a interactuar con el piruvato, ¿sí? No quiere decir que el oxígeno va a interactuar directamente con el piruvato, no. El piruvato ingresa, perfecto, y se sigue, pues, ¿no? Las demás vías, los demás procesos químicos que posteriormente va a pasar a la cadena transportadora de electrones, donde al final el oxígeno lo que hace es llevarse consigo esos electrones y formar una molécula de agua. Y hacer que el ATP sintasa se mantenga activo y produzca el ATP, que es muy importante, mediante el proceso de fosforilación oxidativa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto se da en presencia de oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿el piruvato podrá atravesar la membrana mitocondrial interna? La respuesta es sí, atraviesa, pero no lo atraviesa directamente. Recuerda que la membrana mitocondrial interna es una membrana impermeable, ¿sí? O relativamente permeable, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el piruvato atraviesa la membrana mitocondrial externa, lo atraviesa, la gran mayoría lo hace, pero ¿qué es lo que pasa? En la membrana mitocondrial interna no va a poder hacer eso. Entonces, tiene que haber presencia de una proteína transportadora que facilite el ingreso del piruvato. ¿Cómo se llama esa proteína? Pregunta de examen. Se le denomina el MPC. MPC. Este MPC es el denominado proteína mitocondrial transportadora de piruvato. Así es el nombre. Proteína mitocondrial transportadora de piruvato. ¿Correcto? Ese es el nombre. MPC. Entonces, gracias a que está presente esta proteína, permite el ingreso de piruvato hacia la matriz mitocondrial. Perfecto. Muy bien.
Entonces, este va a ingresar a la matriz, inmediatamente, gracias a la piruvato deshidrogenasa, se convierte a acetilcoenzima A. Mira estos datos, datos muy importantes que no debes olvidar, ¿correcto? Entonces tienes que estar bien estructuradito, bien, bien claros tus conceptos, ¿sí? Para que no te dejes caer y no te dejes engañar. Muy bien, entonces ese es el proceso, ¿sí? A modo de resumen de la glucólisis. Entonces la glucólisis culmina hasta acá, hasta la formación de piruvato, ¿sí? Ha venido preguntas donde te dicen verdadero y falso, te dicen, el piruvato, ¿sí? El piruvato es un producto metabólico de la glucólisis. Perfecto, sí lo es. La glucólisis culmina cuando el piruvato, mira lo que te dice, la glucólisis culmina cuando el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dices? Falso, ¿cierto? O sea, el hecho de que el piruvato ingrese hacia la matriz, ¿cierto? Eso ya no tiene nada que ver con la glucólisis. La glucólisis termina en la formación de sus productos, nada más, y ahí acaba, nada más. Lo que sigue después ya no es glucólisis. Entonces ahí sería falso, ¿correcto? Muy bien. Entonces mira esta cantidad de datos que hay, que es muy importante que los tengas presente. Perfecto. Entonces vamos a pasar ahora a hablar un poco más a detalle de la glucólisis. Muy bien. La glucólisis, recuerda esto, dato importante, la glucólisis también es denominada la vía de Embden-Meyerhof. La vía de Embden-Meyerhof. Entonces te pueden decir con respecto a la vía de Embden-Meyerhof. Y como tú estás estudiando conmigo, tienes que saber que es lo mismo. Glucólisis que vía de Embden-Meyerhof. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí está todo el proceso de la glucólisis a detalle. ¿Sí? Todo el proceso de glucólisis a detalle. Yo te pregunto, pregunta de examen, porque la cosa acá es que tú aprendas en base a preguntas. Preguntas que obviamente van a ser muy consecuentes. Dime, ¿cuántas reacciones se lleva a cabo en la glucólisis? Recuerda, se lleva a cabo 10 reacciones químicas en la glucólisis. 10 reacciones químicas. 10 reacciones químicas. Segunda pregunta, ¿en cuántas fases se divide la glucólisis? Nadie te lo va a decir. ¿En cuántas fases? Se divide en dos fases. Una fase denominada la fase preparatoria, ¿sí? Y otra fase que es la fase de rendimiento. ¿La sabías? ¿Está en el libro de Harper? No, pero está en el libro de Linier. Entonces vamos complementando toda esta información. Lo tienes que tener todo bastante claro y bastante estructurado en tu mente. Entonces tiene dos fases, una fase preparatoria y una fase de rendimiento. Muy bien. ¿Cuántas reacciones lleva a cabo en la glucólisis? 10 reacciones. Perfecto. Dos fases. Una fase preparatoria y una fase de rendimiento. ¿Cuántas fases están presentes en la fase preparatoria? 5 fases. ¿Y cuántas fases está en la fase de rendimiento? 5 fases, porque son 10. Entonces, esta es la fase preparatoria. ¿Sí? Muy bien. Esa es la fase preparatoria. Y esta que estamos viendo por acá es la fase de rendimiento. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, son dos fases. Cinco reacciones. Primera reacción, segunda, tercera, cuarta, quinta reacción. ¿Cierto? Muy bien. Y por acá tenemos las otras 5, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y 5 reacciones. Muy bien. Perfecto. Entonces, reacciones químicas, ¿cuántas reacciones tiene? 10 reacciones. La primera, las primeras 5 pertenecientes a la fase preparatoria o también denominada fase de inversión. Muy bien, son 5, ¿verdad? Muy bien, son 5. Son 5. Entonces, ten presente estas 5 fases. Y por acá tenemos una leyenda sobre la utilidad y la producción de ATP. Entonces, la fase preparatoria se denomina porque prepara la glucosa. Entonces, la glucosa que ingresa se va preparando, se va modificando, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Se le denomina fase preparatoria o de inversión, porque se invierte, ¿sí? Obviamente no se va a invertir dinero, sino se va a invertir ATP. Se va a utilizar ATP con la finalidad de poder tener todo preparado para que avance, ¿no? Vaya avanzando proceso a proceso. Pregunta de examen, ¿dónde inicia la glucólisis o la vía de Embden-Meyerhof? Inicia con la presencia de glucosa en el citosol de la célula o con el ingreso de la glucosa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, inicia acá. La glucosa ingresa. ¿Qué va a pasar? Tiene que fosforilarse. ¿Quién lo va a hacer? Una sinasa, ¿cierto? Una sinasa. Bien, ahí está. Una sinasa. La glucosinasa o la exoquinasa. La glucosinasa, recuerda que es un tipo de exocinasa, una exocinasa tipo 4 presente en el hígado. ¿Sí? Muy bien. O también en algunas bibliografías dice que también está presente en las células beta pancreáticas.
Muy bien. Entonces vamos viendo por acá. Entonces, ¿qué es lo que hace la glucosinasa o la exoquinasa? Fosforilar. Es decir, añadir un grupo fosfato, por definición, por concepto que tenemos. Añade un grupo fosfato. Mira cuántos carbonos tiene la glucosa. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Un grupo aldehído, ¿cierto? Entonces, mira, la glucosa se fosforila gracias a estas enzimas, el cual se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Mirad, uno, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto carbono se une un fosfato, ¿cierto? Muy bien. A su vez también, mira, el glucógeno se empieza a degradar, forma glucosa 1-fosfato y se convierte a glucosa 6-fosfato. ¿Gracias a quién? A la fosfoglucomutasa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este proceso utiliza el fosfato ¿de quién? De un ATP que está en el medio, que está en el entorno. Entonces, tenemos el primer proceso, que es la fosforilación, ¿correcto? La fosforilación. Entonces, acá, ¿qué se hace? Se invierte ATP. Nuevamente, por acá, mira, utilizamos ATP y se libera ADP, es decir, utilizamos un fosfato inorgánico. Entonces, hemos invertido, ¿sí? Hemos invertido. Muy bien. Entonces, la primera reacción es la fosforilación, donde se invierte una molécula de ATP. Pasa a glucosa, glucosa 6-fosfato. Entonces, la glucosa 6-fosfato se carga negativamente y esto, pues, lo que pasa es que esta glucosa 6-fosfato no va a poder salir hacia la sangre. Acá lo que ha pasado es una trampa metabólica para que la glucosa se mantenga dentro y siga la vía. Luego, esta glucosa 6-fosfato pasa por un proceso de isomerización mediada por la fosfohexosa isomerasa. Esta fosfohexosa isomerasa lo que hace es simplemente reorganizar, ¿sí? Reorganiza los enlaces y convierte esta glucosa 6-fosfato de un aldehído a una cetosa, ¿sí? Mira cómo el grupo carbonilo que estaba en el carbono número 1 ahora va a ser del carbono número 2. Entonces reorganiza los enlaces. Eso es lo que hace la fosfohexosa. Convierte la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, ¿cierto? De un aldehído a una cetosa. Muy bien. Ahora, de la fructosa 6-fosfato, ¿sí? De la glucosa 6-fosfato, pasa por un proceso donde va a ser fosforilado esta fructosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, esta fructosa 6-fosfato se fosforila y esto va a ser mediado por la PFK, la fosfofructosinasa, ¿sí? PFK, la fosfofructosinasa. Este va a agregar un grupo fosfato a esta molécula, específicamente en el carbono número 1, y lo convierte en fructosa 1,6 bisfosfato. Mira, este utiliza ATP, ¿correcto? Este utiliza ATP, ¿sí? La fosfofructosinasa. Pregunta de examen, ¿sí? Pregunta de examen, el PFK, la fosfofructosinasa, recuerda que esta enzima, ¿sí? Es una enzima crucial, ¿sí? Es una enzima crucial. La PFK, específicamente el PFK1 es una de las enzimas reguladoras de la glucólisis, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, es una enzima, ¿sí? Es una enzima reguladora, ¿sí? Es una enzima reguladora. La PFK1, la fosfofructosinasa. Ahora, este proceso, ¿sí? Este proceso está sujeta a un control alostérico. Por ejemplo, existen los activadores y existen los inhibidores. Vamos a ponerlo así con más a los activadores y los inhibidores con negativo. Los activadores, ¿quiénes son los activadores? Por ejemplo, el ADP es un activador, el AMP es otro activador, ¿sí? Estos dos, ADP, AMP, lo que van a hacer es indicar alta disponibilidad de glucosa, ¿sí? Alta actividad de glucosa. Ya. Estos activadores lo que van a hacer es indicar alta disponibilidad de glucosa, lo cual hace que se active para que pueda ser procesada la glucosa y pueda seguir pasando, ¿cierto? Entonces, este sitio es considerado un punto de restricción, un punto clave, ¿sí? Sí, un punto clave.
Y es un punto clave, un punto de interrupción metabólica. Ya, bueno, es un punto clave, ¿está bien? Es un punto clave, un paso crítico e irreversible, ¿sí? Es un punto de no retorno, por decirlo así, ¿sí? Una vez formada la fructosa 1-bifosfato, esta molécula está destinada a continuar la glucólisis para producir ATP. Ya no puede retornar. Por eso que se considera un punto de no retorno y que está activada por el ADP y el AMP, los cuales estarían indicando la presencia de glucosa. Y si hay presencia de glucosa, esta fructosinasa lo que hace es empezar a trabajar, ¿sí? Empezar a trabajar. Muy bien. Y por acá tenemos a los inhibidores. ¿Y cuáles son esos inhibidores? Por ejemplo, ATP. Cuando hay altas cantidades de ATP, pues esto se eleva y este ATP lo que hace es inhibir al PFK1. ¿Sí? En altas concentraciones, entonces ATP. ¿Qué más? El citrato. El citrato indica abundancia de intermediarios del ciclo de Krebs. Y un pH bajo, por ejemplo, un pH bajo, hablamos por ejemplo en acidosis, también estaría inhibiendo la fosfofructosinasa. Entonces no te olvides que la fosfofructosinasa es un punto crítico, clave en la glucólisis. Es una enzima reguladora, ¿sí? Es una enzima reguladora, ¿correcto? Bien. Entonces, una vez que pasa por el PFK1 a la fosfofructosinasa y se convierte a fructosa 1-bisfosfato, porque lo que hace esta sinasa es añadir un grupo fosfato, ahí está, en el carbono número 1, ya no puede volver, ya no tiene retorno, ¿sí? Ya no tiene retorno. Pasa y este ya no vuelve atrás, ¿sí? O sea, esta molécula que deviene del 6-fosfato ya no vuelve a ser fructosa 6-fosfato. Sigue el camino hacia la producción del piruvato y energía. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto tres procesos sumamente importantes. Tenemos la fosforilación, donde se invierte ATP, se convierte la glucosa, que estamos viendo por acá, en glucosa 6-fosfato. Muy bien. Se añade un grupo fosfato en el carbono 6. Ahí está, glucosa 6-fosfato. Se ha invertido un ATP. Segundo paso es el que estamos viendo por acá, donde actúa la fosfohexosa isomerasa por un proceso de isomerización. Ahí está, isomerización. Se convierte la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. En pocas palabras, se reorganizan los enlaces y el grupo carbonilo que estaba en el carbono número 1 ahora pasa a ser el carbono número 2. Es decir, convertimos a una aldosa en una cetosa, una fructosa 6-fosfato. Y luego pasa por el siguiente proceso que es el de fosforilación, es decir, que se utiliza ATP para añadir un grupo fosfato, que es mediada por la fosfofructosinasa, el PFK1, que es una enzima reguladora. Ujú. Muy bien. ¿Y esto qué es lo que hace? Convertir la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Sí? Recuerda que este es un punto de no retorno. ¿Ok? Esto es un punto de no retorno. Entonces, hasta ahí, ¿cuántos ATPs hemos utilizado? Ahí está, mira la leyenda. Hemos utilizado 2 ATPs y está bien remarcadito, está bien resaltadito, de color naranja. 2 ATPs hemos utilizado. Muy bien. Luego, ¿sí? Luego, una vez que se ha formado la fructosa 1,6-bisfosfato, esta molécula es inestable, por decirlo así. Y por aquí va a actuar una enzima denominada la aldolasa, el cual lo que hace simplemente es fragmentar, romper a esta fructosa 1,6-bisfosfato. Una vez que se ha formado la fructosa 1,6-bisfosfato, pasa por un proceso denominado la escisión. Se ha formado una molécula, pero es una molécula relativamente estable. Esta puede ser fácilmente escindida, fragmentada, por una enzima denominada la aldolasa. ¿Sí? Entonces lo que hace aquí es fragmentarlo a la mitad y formar un gliceraldehído 3-fosfato y un fosfato de dihidroxiacetona. Y esto lo hace gracias a la aldolasa. Entonces se forma dos, fosfato de dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien, ahora el fosfato de dihidroxiacetona, gracias a la triosa fosfato isomerasa, otra enzima de isomerización, lo que hace aquí es convertir a este fosfato de dihidroxiacetona a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Muy bien. O sea, lo que hace es convertirlo, ¿no? Convertir esta molécula a esta molécula. Reordenar los enlaces, ¿sí? Entonces lo que aquí pasa es un proceso de isomerización, ¿sí? Se convierte fosfato de dihidroxiacetona a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, mira, hay proceso de escisión y el proceso de isomerización. Bien. Entonces, la finalidad es que acá, ¿sí? La finalidad es que acá se va a convertir en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Uno proveniente directamente y otro que posteriormente se va a convertir a gliceraldehído 3-fosfato gracias a la triosa fosfato isomerasa. Entonces, vamos recapitulando. La primera reacción, la fosforilación, la segunda es la isomerización, la tercera es la fosforilación, ¿cierto? Muy bien. El cuarto es la escisión por la aldolasa y la isomerización por la triosa fosfato isomerasa. Entonces, 5 reacciones. De esas 5 reacciones, ¿sí? De estas 5 primeras reacciones,
¿Cuántas de ellas son consideradas reacciones de fosforilación, es decir, donde se ha invertido ATP? La primera reacción y la tercera reacción. Por si acaso, la primera y la tercera. Otra pregunta que te puedo hacer acá. Aquí, en la fase inicial o la fase preparatoria de la glucólisis, ¿hay algún proceso de oxidación? ¿Verdadero o falso? ¿Hay un proceso de oxidación? ¿Hay un proceso de oxidación? No, ¿verdad? No hay un proceso de oxidación. Es decir, que no se ha entregado hidrógeno, no se ha entregado electrones. Muy bien. Entonces, no hay proceso de oxidación en la fase preparatoria o de inversión, por si acaso. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase de rendimiento, o también denominada la fase de recuperación energética. ¿Por qué se le denomina así? Porque en esta fase, básicamente, lo que hace es recuperar la energía perdida. Si en la fase anterior se utilizaba ATP, en esta fase se va a formar, se va a producir ATP. Entonces, esta fase de rendimiento la componen cinco reacciones químicas, ¿correcto? Cinco reacciones químicas, las cuales inician, ¿sí? Las cuales inician con el gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Que se formó en la fase previa. Este gliceraldehído 3-fosfato pasa por un proceso de oxidación y de fosforilación, el cual va a estar mediada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿correcto? La fase de oxidación lo que hace es oxidar al gliceraldehído 3-fosfato y convertirlo en bisfosfoglicerato, ¿ya? Pero no tan solo sucede la fase de oxidación, también la de fosforilación. Ahora, en este caso, la primera parte es la oxidación, el cual lo que hace es transferir electrones, lo que hace es transferir hidrógenos al NAT, ¿sí? A este NAT que está oxidado, lo que va a pasar es que lo vamos a reducir, pero principalmente, ¿a quién vamos a oxidar? Al gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, pregunta de examen, ¿no? Oxidación. Oxidación. Listo. Entonces, pregunta de examen, ¿no? La pregunta dice, ¿cuántos procesos de oxidación se lleva a cabo en la glucólisis? ¿Sí? ¿Cuántas reacciones de oxidación se lleva a cabo en la glucólisis? Solamente una. Y esto se lleva a cabo en la sexta reacción, perteneciente a la fase de rendimiento. Muy bien. Luego, una vez que se ha oxidado, se va a fosforilar. ¿Sí? Hay un proceso de fosforilación. En este caso, ustedes tienen el concepto claro de que fosforilación es básicamente añadir grupo fosfato y eso tiene que estar mediado por la sinasa, ¿correcto? Muy bien. Entonces, está bien, sí, en parte, pero vamos construyéndolo un poco más. Fosforilación básicamente es simplemente añadir un grupo fosfato procedente de una molécula donadora, que en este caso es usualmente el ATP. En este caso no se saca el ATP, ¿sí? No se saca el ATP, no se desprende un fosfato de un ATP, ¿sí? Simplemente hay un fosfato inorgánico del entorno, el cual se va a unir al sustrato oxidado, en este caso que es el gliceraldehído 3-fosfato, formando posteriormente el bifosfoglicerato. Muy bien, entonces eso creo que tengo con respecto a fosforilación. ¿Ya? Y más que todo fosforilación en esta reacción, que es la reacción número 6. Muy bien, entonces se convierte en gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bisfosfoglicerato. Pasamos a la siguiente reacción, que es la reacción 7. En esta reacción se lleva a cabo la fosforilación a nivel de sustrato. Es como está designado en la gran mayoría de los libros. En esta reacción va a estar mediada por el fosfoglicerato sinasa. Este fosfoglicerato sinasa, ¿qué es por definición? ¿Qué es lo que va a hacer? Que lo que va a hacer por definición es transferir, ¿cierto? Transferir. Transferir o en este caso fosforilar, como nosotros lo conocemos, fosforilar, añadir un grupo fosfato, pero sabemos que esto lo tiene que sacar de dónde? Del ATP, ¿correcto? Del ATP. Pero en este caso vamos a ampliar un poco más el concepto de lo que hace una sinasa. Entonces nosotros tenemos claro que una sinasa lo que hace es añadir un grupo fosfato, ¿correcto? Muy bien. Añade un grupo fosfato, listo. ¿De dónde proviene ese grupo fosfato? Especialmente de una molécula donadora, que en la gran mayoría de veces, como por ejemplo la exoquinasa, deviene de una molécula donadora que es el ATP. Pero en este caso no tenemos al ATP como molécula donadora, sino como molécula donadora vamos a tener al sustrato, en este caso al bisfosfoglicerato. Mira cuántos fosfatos tiene, tiene dos. Entonces vamos a agarrar a uno de ellos y lo que vamos a hacer es simplemente cortar esos enlaces, sacar esos enlaces y transferirlo al ADP. Entonces, entonces, la definición, la conceptualización de lo que hace una sinasa es básicamente añadir un grupo fosfato o transferir un grupo fosfato proveniente de una molécula donadora, ¿sí? Ese sería el concepto más claro y más amplio con respecto a lo que hace una sinasa. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, agarra del bifosfoglicerato un fosfato y lo que va a hacer es transferirlo, ¿sí? Al ADP para formar ATP. Entonces, primer ATP que se va a formar, ¿cierto? Primer ATP que se va a formar. Listo, primer ATP. Muy bien. Entonces, ¿a partir de qué reacción, sí, se empieza a formar ATP? A partir de la séptima, ¿correcto? A partir de la séptima reacción. Muy bien. Y esta séptima reacción se le denomina fosforilación a nivel del sustrato, ¿sí? Entonces, en este caso, fosforilación es añadir un grupo fosfato, pero no al sustrato, sino al ADP, ¿sí? El ADP. Y en este caso, lo que va a hacer es sacar el grupo fosfato de quién? De una molécula donadora que va a ser el sustrato. Entonces, eso quiero que tengan presente. Muy bien, entonces se formó el 3-fosfoglicerato. Muy bien. Ahora pasa por un proceso de isomerización mediada por la fosfogliceromutasa. Muy bien. La fosfogliceromutasa. Entonces, de 3 fosfogliceratos se convierte a 2 fosfogliceratos. ¿Qué pasó acá? Simplemente lo que pasó es
que se cambió la posición del grupo fosfato, ¿cierto? Acá el grupo fosfato estaba en el carbono número 3, ahora va a pasar al carbono número 2, ¿sí? Se isomerizó, ¿correcto? Ahí está. Es la octava reacción, la isomerización. Entonces, 3 fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato. Muy bien, ahora tienes un grupo fosfato en el carbono número 2. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, mira, pasa el siguiente proceso, que es la novena reacción, que es la deshidratación. La enolasa lo que hace es deshidratar, es decir, quitar una molécula de agua. ¿Y de dónde va a sacar los hidrógenos? ¿De dónde va a sacar los oxígenos? De lo siguiente, mira, ve. Mira, lo que va a hacer acá es quitar hidrógenos, quitar oxígeno. Mira, ve, va a quitar el hidrógeno de aquí, lo va a quitar, y va a quitar por acá el hidrógeno de esto, del otro carbono. Del tercer carbono iba a quitar el hidrógeno del otro carbono. Entonces, dos hidrógenos, ¿correcto? Y va a quitar el oxígeno del carbono número uno. Entonces, quita un OH, quita un hidrógeno y quita, en pocas palabras, agua. Y se forma el CH2, ¿no? ¿Cierto? Enlazado con un doble enlace con el carbono, ¿sí? El cual está enlazado con el grupo fosfato y a su vez con el grupo carboxílico, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y se va a formar el fosfonol piruvato. Ahí está. El fosfonol piruvato. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ese proceso, ¿cómo se le llama? La deshidratación mediada por la enolasa. Muy bien. Conversión del 2-fosfoglicerato a fosfonol piruvato. Y finalmente el fosfonol piruvato por un proceso denominada la fosforilación a nivel de sustrato, similar al que habíamos visto. ¿Sí? Fosforilación. ¿Sí? Fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué es lo que va a conllevar? Fosforilación es añadir un grupo fosfato, pero ampliemos un poco más. En este caso, la piruvato sinasa lo que va a hacer, como es una sinasa, va a fosforilar. Muy bien. Entonces, no tan solo es añadir un grupo fosfato. Está bien, sí, la idea es así. Pero lo que va a hacer acá es simplemente sacar un grupo fosfato del sustrato o de una molécula donadora, que en este caso va a ser el fosfonol piruvato, va a sacar este grupo fosfato, ¿cierto? Y lo va a brindar a una molécula, ¿sí? En este caso receptora, que va a ser el ADP. Entonces, forma otro ATP, ¿correcto? Entonces, como producto final tiene al piruvato, forma el piruvato como producto final. Entonces, no te olvides que esto va a estar mediada por la piruvato sinasa. Vamos a ver, la piruvato sinasa. Entonces, ¿qué hace la piruvato sinasa? Lo que hace es fosforilar. ¿Y qué es fosforilar? Simplemente es transferir un grupo fosfato de una molécula donadora, que en este caso es el fosfonol piruvato, a una molécula receptora, que en este caso es el ADP, para formar el ATP. Y por, y por gravedad, lo que se forma es el piruvato. Muy bien, entonces se formó piruvato o ácido pirúvico. Ahí está, esa es la estructura. Tiene 3 carbonos el piruvato, ¿correcto? Tiene 3 carbonos y un grupo carbonilo que está en el número 2. Muy bien. Entonces, eso quiero que tengas en cuenta. Muy bien. Perfecto. Entonces se formó el piruvato, gracias a la piruvato sinasa. Ahora, mira, a ver. Si te das cuenta, este está sombreado, ¿sí? Y se menciona acá 2 por 3 moléculas de azúcar de carbono por glucosa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, 3 por 3 moléculas de azúcar de carbono por glucosa, ¿sí? Tiene que seguirse 2, ¿sí? 2 por 3 moléculas de azúcar, es decir, 3 moléculas acá, como en este caso, 3 moléculas de azúcar por carbono de glucosa, son básicamente 2 recorridos, ¿cierto? Uno que es para el gliceraldehído 3-fosfato, uno que se formó directamente, y el otro es por el otro gliceraldehído 3-fosfato que parte de aquí, del fosfato de dihidroxiacetona, que posteriormente se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, toda esta vía lo sigue un gliceraldehído 3-fosfato, y la otra vía lo sigue el otro gliceraldehído 3-fosfato que sigue, ¿cierto? Entonces, se forman 2, ¿sí? 2 por cada 3 moléculas, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, como son 2 gliceraldehídos, entonces se va a formar 2 moléculas de piruvato. 2 moléculas de piruvato. Ahora, añadido a ello, hay que tener en cuenta que se ha formado un ATP y otro ATP por acá. Un ATP en la séptima reacción, ¿cierto? Y otro ATP en la décima reacción, ¿sí? Entonces son 2 ATPs, ¿correcto? Son 2 ATPs. Entonces, para un gliceraldehído 3-fosfato que sigue esta vía, se forman 2 ATPs. Y para el otro gliceraldehído 3-fosfato, también tiene que formarse 2 ATPs. Entonces ahí está. ¿Cuántos ATPs en total? 4 ATPs. Ahora, si yo quiero saber cuántos ATPs netos he formado, tendría que quitarle a los ATPs que se ha consumido al inicio, en la fase de preparación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en esta fase de preparación se ha gastado 2 ATP. Entonces, acá, estos 4 ATPs tendría que restarlo con los 2 ATPs del inicio, ¿no? De la primera fase. Entonces, ¿cuántos ATPs netos formo? 2 ATPs netos. Entonces, 2 piruvatos, 2 ATPs netos. Ah, pero hay que tener en cuenta. Mira, ve, acá ¿qué pasó? Se redujo el NAT, ¿cierto? Se formó un NAT reducido. Listo, esto hay que tenerlo presente. Entonces, se redujo el NAT. Ahí está. Me formó un NAT reducido, ¿correcto? Este NAT reducido también forma parte de los productos, pero como este NAT reducido forma parte del gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? La reacción del gliceraldehído 3-fosfato a bisfosfoglicerato, tendría que encontrar al otro gliceraldehído 3-fosfato que también deviene, pero deviene de fosfato de dihidroxiacetona. Entonces, ¿cuántos NAT se ha formado en total? ¿Cuántos NAT se forman en total? Dos NADH, ¿correcto?
2 NADH. Entonces, ¿cuáles son tus productos de la glucólisis? 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NAT. Vamos a ver ahora del mecanismo de oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato recuerda que es producto de la primera fase, que es la fase de preparación o de inversión. ¿Bien? Entonces se forma el gliceraldehído 3-fosfato y este pasa a la segunda fase. Específicamente en la sexta reacción se lleva a cabo la oxidación y se lleva a cabo la fosforilación. Entonces vamos a ver esos detalles que se llevan a cabo en esa reacción de la segunda fase de la glucólisis. Tenemos por aquí, vamos a ver por acá, tenemos por aquí el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Que en este caso va a ser, ¿sí? Este gliceraldehído 3-fosfato va a ser nuestro sustrato, ¿sí? ¿Quién va a ser la enzima? La enzima va a ser el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Muy bien, acá tenemos el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Vamos a ponerlo acá. Este es el gliceraldehído, ¿sí? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Todo esto es el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Acá tenemos al NAT, que es un NAT oxidado, ¿sí? Que es una coenzima, que está ligada a la enzima, ¿sí? A esto se le denomina una coenzima ligada. ¿Quién es la coenzima ligada? El NAT. El NAT en su estado oxidado. Perfecto. Bien, acá está una representación de la enzima, que en sí sería todo este cuadrado. Y por acá tenemos a un residuo de cisteína, ¿sí? Que cuando veas un HS se refiere a un residuo de tiol. O sea, básicamente es un residuo, ¿sí? Es un residuo de un aminoácido que es la cisteína, ¿cierto? Como estamos frente a una enzima es una proteína, y una proteína está compuesta por aminoácidos, listo. Entonces, uno de los aminoácidos es la cisteína, y uno de sus residuos de cisteína es este residuo de tiol. Voy a ponerlo así, tiol. Ojo, acuérdate, cuando veas un SH es un tiol, ¿sí? Es un tiol, perfecto, muy bien. Entonces, mira, ve, tenemos acá la enzima, el cual va a unirse a ese sustrato, gliceraldehído 3-fosfato que viene de la fase 1. Muy bien, se une, forma el complejo enzima-sustrato, es decir, se une el gliceraldehído 3-fosfato a la enzima, ¿sí? Recuerda que este NAT está en el sitio activo, por si acaso, está en el sitio activo. Ahí está. Muy bien. Listo, se enlaza con el gliceraldehído 3-fosfato. Perfecto. Ahí está. El gliceraldehído 3-fosfato se une al sitio activo del gliceraldehído, ¿sí? Del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, donde un residuo SH, tiol, en la enzima es crucial para la reacción. Muy bien. Posteriormente se lleva a cabo la oxidación, ¿sí? Ahí está, formó el complejo enzima-sustrato y se lleva a cabo la oxidación. Profe, ¿en qué se basa la oxidación del sustrato? Ya. La oxidación del sustrato ¿qué es oxidación? Es simplemente perder o entregar electrones, ¿sí? Perder o entregar electrones. En este caso, electrones e hidrógeno. Mira, céntrate en este carbono. Mira por acá. Este es un grupo funcional. ¿Te acuerdas qué grupo funcional es? Aldehído. Aldehído. Muy bien. A este grupo funcional aldehído, ¿sí? Se ha unido con este tiol, con este residuo de tiol, de una cisteína, de la enzima gliceraldehído 3-fosfato, y se ha formado este enlace. Bueno, ahora mira, ve, este carbono que es el carbono 1, ¿sí? Porque ya está el grupo funcional. Aquí es donde se lleva a cabo la pérdida de los hidrógenos, ¿sí? Mira este hidrógeno, mira este hidrógeno. Primero se retira este hidrógeno, ¿sí? Vamos a ver por acá. Primero se retira ese hidrógeno. Yo te pregunto por química básica, ¿quién es más electronegativo, el oxígeno o el hidrógeno? El oxígeno, bueno, más electronegativo. Entonces va a haber una tendencia a atraer los electrones del hidrógeno. En pocas palabras, para hacértelo más sencillo la vida, tenemos un oxígeno con un electrón, que es su electrón de él, y tenemos un hidrógeno con su electrón por acá, del hidrógeno, ¿sí? Muy bien. Entonces, al saber que el oxígeno es más electronegativo, este va a chapar estos dos electrones. Mira qué codicioso. Le chapa los dos electrones y lo va a dejar al hidrógeno solito. Entonces, se le ha quitado un electrón, ¿y qué es lo que va a quedar? Un hidrógeno protonizado, ¿no? Un protón, ¿sí? Un protón. Doc, ¿por qué le pone un H más arriba? Porque este es un protón, ¿sí? Un protón, es decir, que se ha quedado con carga positiva. Tú sabes que el núcleo está compuesto por protones, ¿cierto? Y afuera están los electrones, con carga negativa. ¿Qué pasa si yo retiro una carga negativa? Me quedo con carga positiva, es el núcleo. Entonces me quedo con un protón. Listo. Entonces, mira, un protón. Listo. Ahora por acá, igualmente, se retira este hidrógeno. Pero este hidrógeno con el carbono, ¿sí? En este caso, para poder formar un enlace, ¿sí? Para poder formar un enlace doble, este carbono le dice, ¿sabes qué hidrógeno?
te traigo mis electrones. Listo. Entonces, este hidrógeno se lleva consigo su electrón y se lleva consigo otro electrón gratis del carbono. ¿Sí? A esto lo denominamos un ion hidruro. Un ion hidruro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es un hidrógeno que tiene, vamos a ponerlo por acá, tiene dos electrones y tiene consigo también un protón. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este NAT, yo te pregunto, ¿en qué estado está? Es un NAT oxidado. Para que tú reduzcas un NAT, ¿te acuerdas que te mencioné en oxidación biológica que necesitaba un electrón para poder estabilizar ese NAT y convertirlo a un NAT así, un NAT estable? Luego necesitamos otro electrón para poder simplemente unirlo a un hidrógeno. Listo, ¿cierto? Y obviamente a un protón, ¿sí? Entonces, con esto, básicamente se va a poder reducir. Entonces, mira, ve, dos electrones. Acá tenemos dos electrones. Un protón. Más que suficiente. Dos electrones más un protón para poder reducirlo. Entonces, mira, llevamos a la reducción. Doc, y este otro hidrógeno, este protón, perdón, este protón, ¿de dónde viene? Viene de este. Entonces tenemos un NAT reducido más un protón. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos un NAT reducido más un protón. ¿Sí? ¿Correcto? Y el que se va a enlazar, que es este electrón, con el hidrógeno. Entonces se formó el NAT reducido. Ahí está. Y el otro protón, vamos a ponerle este color verde. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, oxidación del G3P, del gliceraldehído trifosfato. El grupo aldehído del gliceraldehído trifosfato se oxida a un grupo carbonilo, ¿sí? A un grupo carbonilo, para que forme el doble enlace. Este es el grupo carbonilo. Entonces, al momento de oxidarse, el gliceraldehído trifosfato se convierte a un grupo carbonilo, ¿sí? Se convierte en un grupo carbonilo, liberando energía. Esta oxidación transfiere electrones a la coenzima NAT, ¿sí? Que se reduce a NADH, que se reduce al NADH, que es el NAT reducido. Bueno, la formación del intermediario acil-tioéster, ¿cierto? Durante la oxidación, el grupo carboxilo se une covalentemente al SH de la enzima, formando un intermediario acil-tioéster, ¿sí? A un intermediario acil-tioéster. Muy bien. En otras palabras, ¿cuál es ese intermediario acil-tioéster? Este, ¿verdad? Este es el intermediario acil-tioéster. ¿Sí? Muy bien. Ahí está el intermediario acil-tioéster. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Muy bien, se formó el NAT, ¿cierto? El NAT reducido. Bien. Y por acá, este NAT que está acá, ¿sí? Este NAT que está acá, va a tener que simplemente, va a tener que simplemente salir, porque los NAT, ¿sí? Los NAT no son consideradas, no son consideradas grupos prostéticos, sino son grupos móviles que salen, están en su sitio activo y salen, se movilizan. Entonces viene un NAT que está oxidado, viene y simplemente ocupa el lugar de este NAT que está reducido. Ocupa el lugar, sale este NAT y se posiciona nuevamente en el sitio activo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Sí? Se libera el NADH. Entonces, por acá tenemos, ¿no? Por acá. El NADH formado no está firmemente unido a la enzima y puede ser desplazado fácilmente por otra molécula de NAD para continuar el ciclo catalítico. Muy bien. Y por acá, una vez que se ha oxidado, ¿sí? Una vez que se ha oxidado nuevamente el NAD, esta coenzima, lo que va a generar es que se una un fosfato inorgánico. Vamos por acá. El fosfato inorgánico ataca el intermediario aciltioéster, liberando la enzima y formando 1,3 bisfosfoglicerato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que hace acá es simplemente el fosfato inorgánico es atacar el intermediario aciltioéster. Todo esto es el intermediario aciltioéster. Ataca. Entonces se une el fosfato inorgánico y esto lo que hace es separarlo de la enzima. ¿Sí? Lo separa de la enzima. Entonces, mira, ve. A este intermediario que es el aciltioéster, ¿sí? Lo que es el aciltioéster, lo que hace es simplemente atacarlo y liberarlo y formar el 1,3 bisfosfoglicerato con dos grupos fosfato. ¿Sí? Con dos grupos fosfato. Ahí está. Muy bien. Entonces lo separa y sale de la enzima. Y me formó nuevamente la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa que queda sin su, sin su gliceraldehído 3-fosfato oxidado, bueno, y por en este caso, poco después de la fosforilación. ¿Ya? Entonces, y por acá se queda nuevamente la enzima solita, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Correcto? Para iniciar nuevamente el siguiente paso.
Perfecto. Entonces, eso quiero que tengas en cuenta. La oxidación, ¿sí? La oxidación del sustrato por NAT ligado. Luego viene un NAT oxidado, ocupa la posición que estaba anteriormente el otro NAT, sale el NAT, acá el NAT reducido, sale, ¿sí? Y luego ataca un fosfato inorgánico para formar el 1,3 bisfosfoliserato. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la inhibición. El yodo acetato inhibe la enzima al reaccionar con el grupo SH esencial. Inhibe, bloqueando la formación del intermediario aciltioéster y deteniendo la glucólisis. Entonces, tener en cuenta al yodo acetato. ¿Sí? El yodo acetato, inhibe la enzima al reaccionar con el grupo SH esencial, bloqueando la formación del intermediario aciltioéster. ¿Sí? Muy bien. El yodo acetato, entonces, a tenerlo presente. Inhibe la enzima al reaccionar con el grupo SH esencial, ya, bloqueando la formación del intermediario citioéster, y deteniendo la glucólisis. Deteniendo la glucólisis. Entonces, el yodoacetato, que hay que tenerlo muy en cuenta, el yodoacetato, este yodoacetato lo que hace es inhibir a la enzima al reaccionar con el grupo SH esencial. Entonces, ¿en dónde crees que se va a unir? Se va a unir específicamente a este nivel, ¿no? A este nivel. Inhibe la enzima al reaccionar con el grupo SH, o sea, con esta. Entonces, a este nivel es donde va a actuar, antes de la oxidación. Entonces, vamos a poner acá el yodoacetato. El yodoacetato, ¿sí? Inhibe la enzima al reaccionar con el grupo SH, esencial, bloqueando la formación del intermediario aciltioéster, que es esto, ¿no? Producto de la oxidación, ¿sí? Muy bien. Entonces, este es el intermediario, vamos a poner el aciltioéster, ¿no? Este es el aciltioéster. Aciltioéster. El aciltioéster. Bien, entonces el yoacetato se une, recuerda, cuando está unido el gliceraldehído trifosfato con su enzima, el gliceraldehído trifosfato de deshidrogenasa, pero antes de la oxidación, por si acaso. Muy bien, excelente. ¿Y dónde se lleva a cabo este mecanismo de oxidación del gliceraldehído trifosfato? En la glucólisis. A continuación vamos a ver una de las vías muy interesantes que se lleva a cabo específicamente en los eritrocitos maduros, es decir, en los glóbulos rojos maduros. Esta vía es la vía de Rapoport-Levy. Esta vía no es más que una derivación de la glucólisis, ¿sí? Que se lleva a cabo en los eritrocitos maduros. Nosotros sabemos que en la fase, ¿sí? En la fase de preparación de la glucólisis se produce el gliceraldehído 3-fosfato, ¿correcto? Muy bien. Este gliceraldehído 3-fosfato, como en todas las células, sigue y se transforma a 1,3 bifosfoglicerato, ¿cierto? Por el mecanismo de oxidación y fosforilación que habíamos explicado previamente, mediado por esta enzima que es el gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, ¿correcto? Muy bien. Entonces se formó el 1,3 bifosfoglicerato. Muy bien. Ahora, una vez que se ha formado este producto, el 1,3 bifosfoglicerato, que por cierto se lleva a cabo en la sexta reacción, este producto se lleva a cabo en la sexta reacción, o la formación de ella se lleva a cabo en la sexta reacción de la segunda fase, que es la fase de rendimiento energético, ¿cierto? Pues pasa por una vía, ¿sí? Pasa por una vía alterna, ¿sí? Esta vía alterna es la denominada vía de Rapoport-Levy, donde vamos a encontrar una enzima que es el bifosfoglicerato mutasa. Este bifosfoglicerato mutasa lo que hace es simplemente cambiar la posición del grupo fosfato. Este grupo fosfato que está acá en el carbono número 1, pasa al carbono número 2. Eso es lo único que va a hacer. Entonces, al pasar, va a formar un nuevo producto, ¿sí? Un nuevo producto que es el 2,3 bisfosfoglicerato. Este 2,3 bifosfoglicerato, ¿sí? Cumple una de las funciones bastante interesantes, ¿sí? Especialmente en los eritrocitos. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar el 2,3 bisfosfoglicerato, a partir del 1,3 bifosfoglicerato mediante la bifosfoglicerato mutasa. ¿Cuál es la función del 2,3 bifosfoglicerato? Que es pregunta de examen, inclusive en fisiología. Este 2,3 bifosfoglicerato, ¿sí? Mejor lo voy a englobar. Este 2,3 bifosfoglicerato lo que hace es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Sí, eso es lo que va a hacer el 2,3 bifosfoglicerato. Este va a facilitar básicamente la liberación en tejidos. Entonces, cuando se forma el 2,3 bifosfoglicerato en los eritrocitos, ¿sí? Este va a facilitar que el oxígeno que pues, se llegue a captar se libere, ¿sí? Entonces, pregunta de examen. ¿Qué enzima encontramos en los eritrocitos? El bifosfoglicerato mutasa. Este va a permitir seguir la vía de Rapoport-Levy, ¿correcto? Perfecto. Entonces se forma el 2,3 bifosfoglicerato, el cual va a facilitar la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ya?
Ujú. Se recuerda que esto va a estar mediada por el bifosfolisirato mutasa. Esto va a estar mediada por el bifosfolisirato mutasa. Y ahora, una vez que sigue esta vía, este 2,3 bifosfolisirato cumple una función, ¿cierto? Cumple una función. Pero posteriormente, gracias al 2,3 bifosfolisirato fosfatasa, que lo que va a hacer la fosfatasa, simplemente retirar un grupo fosfato, ¿sí? Y convertirlo al 3-fosfolisirato, que normalmente está en la vía de la glucólisis, para que pueda seguir y poder formar el piruvato. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia de esta vía de Rappaport-Leveling? Es que va a regular la liberación de oxígeno por la hemoglobina, esencial para la oxigenación tisular y adaptación a la hipoxia. ¿Sí? Entonces, cuando los tejidos necesitan de oxígeno, ¿sí? Cuando los tejidos necesitan oxígeno, los eritrocitos que tienen el oxígeno, pues tienen el oxígeno a disposición. Estos, al llegar a los tejidos por medio de la circulación sanguínea, va a liberar ese oxígeno hacia los tejidos para que puedan los tejidos seguir funcionando adecuadamente. Entonces, quien va a estar mediando ese desprendimiento del oxígeno, en pocas palabras, va a ser el 2,3 bifosfoglicerato. ¿Sí? Muy bien. Y esto es importante, porque nosotros sabemos, mira, ¿ve? Nosotros sabemos que el eritrocito, este que estamos viendo por acá es el eritrocito, o también denominado glóbulo rojo, este eritrocito, presenta, ¿sí? Presenta como principal, por decirlo así, proteína a la hemoglobina, ¿cierto? La hemoglobina. Lo que estamos viendo por acá es la hemoglobina. La hemoglobina, ¿correcto? La hemoglobina. Muy bien. Tenemos en la hemoglobina, recuerda que la hemoglobina es una proteína, es una proteína. Esta hemoglobina está compuesta por 4 cadenas de globina, mira, una, dos, tres, 4 cadenas de globina. Estas son las globinas. Y vamos a ver que cada globina pues, es una estructura polipeptídica, ¿cierto? Entonces, veamos por acá. Una globina, una subunidad, ¿sí? Una subunidad está compuesta por hierro, porfirina y una cadena, ¿cierto? Esta subunidad, ¿sí? Esta subunidad, que estamos viendo por acá, es una cadena polipeptídica, ¿sí? El cual puede ser alfa o puede ser beta. Alfa o beta. En el adulto está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta en el adulto, ¿sí? 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Y el hierro es el que estamos viendo por acá. Vamos a ponerlo por acá. El hierro es esto, bueno, este puntito rojo es hierro. Y este plano o platillo que estamos viendo por acá es una representación del anillo tetrapirrólico o también denominada porfirina, ¿sí? Porfirina. Entonces, el hierro está unido a su porfirina y este a su vez unido a la cadena de globina, que es una subunidad que puede ser alfa o puede ser beta. Entonces, el hierro unido a su porfirina se le denomina grupo M o grupo hemo. Y la cadena es una globina, ¿cierto? Muy bien. Entonces recuerda que la hemoglobina es una estructura tetramérica, ¿no? Tetramérica. Es una estructura tetramérica. Una estructura tetramérica. Ahí está. Muy bien. Ahora, el oxígeno es afín a este hierro. Este hierro, recuerda que es el hierro en estado ferroso, ¿sí? El hierro en estado ferroso. El hierro en estado ferroso se une al oxígeno. Recuerda eso, el hierro en estado ferroso se une al oxígeno. Ya, el hierro en estado ferroso se une al oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, el hierro en estado ferroso se une al oxígeno. Si es en estado férrico, ¿se unirá al oxígeno? No se une al oxígeno. Y cuando es hierro en estado férrico, ¿cómo se denomina? ¿Se denomina hemoglobina? No, metahemoglobina, ¿sí? Hierro en estado ferroso, es decir, +3. Perdón, hierro en estado ferroso. Entonces, el hierro en estado ferroso se une al oxígeno. ¿Qué pasa si el hierro está en un estado férrico, es decir, +3? ¿Se unirá al oxígeno? No, ¿cierto? No se va a unir al oxígeno. ¿Y cómo se le denomina ello? Se le denomina, ¿se le denominará hemoglobina? No, se le denomina metahemoglobina, porque presenta hierro en estado férrico. El hierro normalmente que nosotros tenemos unidos a una porfirina en nuestra hemoglobina es el hierro en estado ferroso, el cual es afín al oxígeno. ¿Sí? Es afín al oxígeno. Ahora, por aquí tenemos varios estados, ¿sí? Por acá tenemos varios estados de la hemoglobina, ¿sí? De la hemoglobina. Por acá, vamos a ver por acá. Por aquí tenemos dos estados, una desoxihemoglobina y una oxihemoglobina. Este es un estado tenso y este es un estado relajado de la hemoglobina, ¿sí?
Entonces, ese es un estado tenso y ese es un estado relajado. Enfoquémonos en una de las globinas, ¿sí? En una de las globinas. Este es el hierro, ¿sí? Lo que estamos viendo por acá es este platillo que vemos por acá, que es el anillo tetrapirrólico, ¿sí? Ahí está. Acá también nosotros vemos, es el anillo tetrapirrólico o porfirina, el cual tiene como átomo central al hierro en su estado ferroso, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando, este, qué pasa cuando el grupo hemo no tiene al oxígeno? Cuando no hay oxígeno, cuando no tiene el oxígeno, la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina, en este caso el grupo hemo, o el grupo hemo, ¿sí? El grupo hemo, lo que hace es encogerse, ¿cierto? Desplazar al hierro, ¿sí? Desplazar al hierro, y este anillo tetrapirrólico como acortándose, ¿cierto? Como acortándose, como cerrándose, ¿sí? Entonces, mira, desplaza el hierro hacia arriba y se acorta, ¿sí? Se acorta este anillo tetrapirrólico. Se acorta, se embudece, por decirlo así, no se forma como un embudo, y esto hace básicamente imposible que el oxígeno pueda unirse. A esto se le considera un estado tenso, tenso. Y por acá tenemos un estado relajado, ¿sí? Un estado relajado que es cuando el hierro se une al oxígeno. Muy diferente, ¿no? Se aplana el anillo tetrapirrólico, mira, ve, se aplana. Si te das cuenta, se aplana. Entonces tenemos al hierro en estado ferroso, unido a su oxígeno, y un anillo tetrapirrólico o porfirina que está aplanado. Este es un estado relajado, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar un estado tenso cuando la hemoglobina no está unida al oxígeno? Específicamente, ¿en qué tipo de eritrocitos? Cuando los eritrocitos están circulando, ¿en dónde? Donde hay poca cantidad de oxígeno. ¿Y dónde hay poca cantidad de oxígeno? Por ejemplo, en los tejidos periféricos, ¿no? En los tejidos periféricos hay poca cantidad de oxígeno, ¿cierto? ¿Y dónde hay mayor cantidad de oxígeno? Por ejemplo, en los vasos sanguíneos pulmonares. Ahí hay alta cantidad de oxígeno. Mayor cantidad, mayor presión de oxígeno. Entonces ahí es donde vamos a encontrar más cantidad de oxígeno y por ende, más hemoglobina unida al oxígeno. Mientras que en tejidos periféricos, sangre venosa, donde hay desoxihemoglobina, es decir, poco oxígeno unida a la hemoglobina, ahí vamos a encontrar a la hemoglobina en este estado, en estado tenso, ¿sí? Cuando estás en un estado tenso, hay menos afinidad por el oxígeno, menos afinidad, ¿cierto? No se une el oxígeno. Pero cuando está en un estado relajado hay mayor afinidad por el oxígeno, ¿sí? Igual, cuando estudias, igualmente, para que te acuerdes, cuando estás estudiando y estás muy tenso, estás pensativo en otra cosa, problemas familiares, qué sé yo, muchas cosas, estás tenso. Y pues eres poco afín al conocimiento o a lo que quieres estudiar. En este caso, hagamos la idea que el estudiar sea el oxígeno. Entonces, cuando estás tenso, eres poco afín al oxígeno. Comparación, cuando estás relajado. ¿Sí? Cuando estás relajado, puedes captar más información, ¿cierto? Te vuelves más afín al oxígeno. Entonces, el estado relajado es cuando hay oximoglobina, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, ahí está, mira, ve. Cuando las, cuando los grupos hemo, ¿cierto? Los grupos hemo de cada globina están tensos, pues estos no van a poder captar oxígeno. No van a poder captar oxígeno. ¿Cierto? No captan oxígeno. Pero cuando está relajado, ¿cierto? Que esto se da, sí, lógicamente, cuando hay altas cantidades de oxígeno, lo que hace es cambiar su estado tenso a un estado relajado para que posteriormente el oxígeno pueda ingresar a todas las cadenas de globina, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, en pocas palabras, con esto quiero decir que, en pocas palabras quiero decir que en qué en qué tipo de eritrocitos, ¿sí? ¿En qué tipo de eritrocitos vamos a encontrar menor oxígeno asociado a estas células, menor oxígeno asociado a los eritrocitos? ¿En la desoximoglobina o en la oximoglobina? Menor oxígeno asociado en la desoximoglobina, ¿correcto? Es decir, un estado tenso. En pocas palabras, cuando los eritrocitos llegan a los tejidos transportando el oxígeno, ¿sí? Transportando el oxígeno, el 2,3-bisfosfoglicerato lo que va a hacer es empezar a disociar, ¿sí? Empezar a quitar los oxígenos unidos, ¿sí? Es decir, de estar de oximoglobina a pasar a una desoximoglobina. Es decir, que el 2,3-bifosfolicerato favorece a la formación del estado tenso, ¿no? Favorece la formación del estado tenso.
Y también se puede decir que en el estado tenso hay presencia, ¿no?, de 2,3 bisfosfoglicerato, impidiendo la unión del oxígeno, ¿cierto? Impidiendo la unión del oxígeno. A no ser que la presión parcial de oxígeno cambie, aumente la cantidad de oxígeno y transforme este estado tenso a un estado relajado. Y cuando ya está en un estado relajado, es más afín al oxígeno, ¿no? Favoreciendo que las otras cadenas de globina puedan ser más afines, ¿no?, y pues captar su molécula de oxígeno. Muy bien. Cambias a uno, cambian los demás. ¿Mm? Bien. Ahora vamos por acá, con la curva de disociación. Esto lo van a ver un poco más en fisiología, ¿sí? Pero voy a hacer mención de algunos pequeños datos que están relacionados con la bioquímica. Acá tenemos una curva que es la curva de disociación de la hemoglobina. Esta curva lo que hace es relacionar a dos variables muy importantes, que es la presión parcial de oxígeno, que está en el eje de las X, y por acá tenemos a la oximoglobina, ¿sí? Porcentaje de saturación, que está en el eje de las Y. Entonces, con esto queremos entender que a altas cantidades de oxígeno, pues aumenta, ¿no?, la saturación de oxígeno, ¿no?, la saturación de la hemoglobina. ¿Cómo podemos representarlo? De esta forma, ¿no? Por ejemplo, si estamos a 20 milímetros de mercurio, hay poca cantidad de oxígeno, ¿cierto? Por ende, ¿cómo será el porcentaje de saturación? Obviamente será bajo. Mira, ve, estas son las cadenas de globina. Y mira, esta es una hemoglobina, ¿no? Y estas son sus unidades, cadenas de globina. Entonces, mira, con poca cantidad de oxígeno, obviamente solamente una cadena de globina va a captar el oxígeno, no todas las globinas. Pero ¿qué pasa cuando aumentamos? Mira, llegamos, por ejemplo, a 50, 60, aumentamos la presión parcial de oxígeno, aumentamos la cantidad de oxígeno. ¿Qué pasa con la saturación? Aumenta, ¿cierto? Aumenta. Y si nosotros aumentamos aún más la presión parcial de oxígeno, aumentamos más la saturación. Mira, las cuatro globinas están unidas a su oxígeno, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Esta es la curva de disociación de la hemoglobina, el cual es, pues, si te das cuenta, es una curva sigmoidea, el cual aumenta, o es, por decirlo así, directamente proporcional, ¿sí? Cuando aumentamos la presión parcial de oxígeno, aumenta también la saturación, ¿sí? Pero llega un punto en que aumentamos, y el porcentaje de saturación se mantiene, ¿no? Llega a una fase de meseta, ¿cierto? Llega a convertirse en una gráfica en meseta a este nivel. Porque aumentamos, si aumentemos más, pues la saturación va a estar al 100%. Ahora, esta curva sigmoidea puede cambiar, puede desviarse hacia la izquierda, puede desviarse hacia la derecha, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones? Por ejemplo, se desvía hacia la derecha, denominada el efecto Bohr, el cual sirve para poder perder afinidad, ¿sí?, de la hemoglobina, o de la hemoglobina, para decirlo así, pierde la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, es decir, empieza a ceder y empieza a retirar oxígenos de sus cadenas de globina. ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que, por ejemplo, disminuir el pH, es decir, un pH más ácido, ¿sí? Por ejemplo, en acidosis, acidemias, se tiende a perder oxígeno de las cadenas de globina. Igualmente pasa con el DPG, y usted mira, ¿qué es el DPG? El difosfoglicerato, el 2,3-bisfosfoglicerato, en bioquímica es así, denominada así, en fisiología lo vas a encontrar como DPG, pero es lo mismo, es el 2,3-bisfosfoglicerato. Entonces, este 2,3-bisfosfoglicerato, cuando aumenta en altas cantidades, va a empezar a retirar, a retirar, a retirar todos los oxígenos, y pues si vamos a ver por ahí a los eritrocitos, vamos a ver más vacíos, ¿no? O sea, vemos a las cadenas a las hemoglobinas más vacías, ¿no?, poco saturadas, por decirlo así. Si aumenta la temperatura, igualmente, ¿no? Igualmente empiezan a perder oxígeno, ¿no? Empieza a perder la saturación de oxígeno. En pocas palabras, la oximoglobina empieza a disminuir, y disminuyendo. Mira, está. De estar acá, por ejemplo, de tener a 60 milímetros de mercurio, ahora vamos a tener poca saturación, ¿cierto? Poca saturación. ¿Por qué? Por estas condiciones. A esto, cuando cede, ¿sí? Cuando empieza a perder esa afinidad, empieza a entregar oxígeno, se le denomina el efecto Bohr. Se denomina el efecto Bohr, ¿correcto? Se le denomina el efecto Bohr. Cuando aumenta el CO2, por ejemplo, en una hipoxia tisular, ¿sí? O claro, una hipoxia celular, porque hay poca cantidad de oxígeno, hay más CO2, ¿cierto? Producto del metabolismo de los tejidos, entonces hay mayor cantidad de CO2, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de CO2 hace también que, pues, se empiece a liberar oxígeno de la hemoglobina. Muy bien, entonces mira, ve, así es, ¿no? Entonces se va desplazando hacia la derecha. Ese es lo que conoce el efecto Bohr. El efecto Haldane es el opuesto, ¿sí? El efecto Haldane es el opuesto cuando hay aumento del pH, es decir, por ejemplo, una alcalemia, hay aumento de pH, este, hay más cantidad de oxígeno pegado, por decirlo así, o estar unido a la hemoglobina, ¿no? Se hace un poco más complicado poder liberar. Lo mismo pasa cuando hay una disminución del glicofosforilato y baja la temperatura igualmente, ¿no? O sea, el oxígeno va a estar más pegado a la hemoglobina, ¿sí? Muy bien. Entonces se hace más difícil, más difícil.
Sí. Ujú. Bueno, entonces, esto es bueno también tenerlo presente porque el difosfoliserato permite que se pierda afinidad del oxígeno con la hemoglobina. Y es importante el 2,3-bifosfoliserato, no lo sentencien porque el 2,3-bifosfoliserato permite que en sí el oxígeno que está unido a la hemoglobina pueda, ¿cierto? Pueda liberarse a tejidos que lo requieren. Por ejemplo, tejidos distales, cuando llega el oxígeno transportado en el eritrocito, pues estos tejidos necesitan del oxígeno. Entonces, como necesitan, el eritrocito, ¿qué es lo que hace? Suelta. ¿Y quién va a ser ese intermediario en que el eritrocito suelte al oxígeno? Bueno, el 2,3-bifosfoglicerato. Ahora veamos al complejo piruvato deshidrogenasa. El complejo piruvato deshidrogenasa es un sistema multienzimático, el cual está compuesta por tres subunidades. Este complejo piruvato deshidrogenasa está ubicado en la matriz mitocondrial. En esta imagen se puede apreciar al complejo piruvato deshidrogenasa, el cual está compuesta por tres subunidades. Esta subunidad de color amarillo, esta subunidad de color verde y esta subunidad de color rosa. Cada uno son consideradas enzimas. Esta subunidad, denominada la subunidad E1, es denominada también como piruvato deshidrogenasa. Esta otra subunidad, que estoy señalando, es la denominada subunidad E2, o denominada la dihidrolipoil transacetilasa. Y por aquí tenemos a la tercera subunidad o la subunidad E3, denominada también la dihidrolipoil deshidrogenasa. Cada una de estas subunidades cumple una función específica. Y cada función que ejerce cada una de ellas va a permitir que en conjunto se pueda cumplir una función general, el cual es catalizar la conversión irreversible del piruvato en acetil coenzima A. El piruvato, habíamos visto que es el producto metabólico de la glucólisis. Este piruvato ingresa a la matriz mitocondrial y posteriormente va a ser convertida a acetilcoenzima A. Y esto lo va a hacer mediante el complejo multienzimático del piruvato deshidrogenasa. En la parte de aquí vamos a ver los componentes del complejo piruvato deshidrogenasa mediante una tabla muy resumida sobre estos componentes mencionados, estas subunidades enzimáticas, la subunidad E1, la subunidad E2, la subunidad E3, también proteínas muy importantes, entre ellas proteínas que van a permitir adherir y estabilizar el complejo, y a su vez reguladores, ¿sí? Enzimas reguladoras. En estas columnas, que están de color rojo, vamos a ver los nombres de cada una de estos componentes, los cofactores y vitaminas asociadas con cada una de ellas, las más representativas, y la función que cada componente de este complejo multienzimático va a permitir realizar. Muy bien. En esta imagen se aprecia, como bien se ha mencionado, las funciones, ¿sí? La estructura y las funciones que ejerce cada subunidad. Entonces veamos por aquí la primera función que genera. Por aquí vamos a ver al metabolito que es el producto, de la glucólisis, el piruvato. El piruvato es el producto del proceso catabólico denominada glucólisis. El piruvato tiene 3 átomos de carbono, como lo pueden apreciar. 3 átomos de carbono, ¿correcto? Tiene 3 átomos de carbono. Tiene dos grupos funcionales, un grupo carboxilo, tiene un grupo carbonilo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este piruvato, con 3 carbonos, va a interactuar con esta enzima, con esta subunidad, que es la subunidad E1. Esta subunidad E1 va a tener como cofactor al TPP. ¿Qué es el TPP? El TPP es el pirofosfato de tiamina. Ese es el TPP. Pirofosfato, ¿sí? Pirofosfato de
tiamina. Es el pirofosfato de tiamina. Con esto podemos decir que esta subunidad E1 está asociada con una vitamina muy importante, que es la tiamina. Recuerda que la tiamina es la vitamina B1 del complejo B, ¿sí? Entonces, esa es la primera vitamina asociada al complejo piruvato deshidrogenasa, específicamente a la subunidad E1 piruvato deshidrogenasa, tiamina. Muy bien. ¿El TPP qué es? Es un cofactor. Este TPP va a estar unida y estabilizada a la enzima por medio de otro cofactor que es el magnesio. ¿Está bien? Entonces, el magnesio también es un cofactor muy importante y está presente en esta subunidad, el cual va a servir como estabilizador del TPP hacia la subunidad E1 de este complejo. Muy bien. Entonces, lo que va a hacer el TPP es descarboxilar el piruvato. Es decir, se le va a retirar un carbono, ¿sí?, al piruvato. Un carbono y dos oxígenos, ¿sí? Entonces, a este proceso lo denominamos descarboxilación, ¿sí? Entonces, ese es el primer evento que sucede, la descarboxilación del piruvato. Seguida de ello, se forma un intermediario metabólico que es el hidroxietil TPP. Ese es el intermediario metabólico inmediato después de la descarboxilación, el hidroxietil TPP. Una vez que se formó el hidroxietil TPP, pasa por un proceso de oxidación, aquí mismo, la oxidación. ¿Y qué es la oxidación? Es perder electrones o ceder electrones. Entonces, este hidroxietil TPP se convierte a acetil, ¿cierto? Acetil TPP. Entonces pasa por un proceso de oxidación y deja de llamarse hidroxietil TPP y pasa a llamarse acetil TPP. Bien. Entonces, ¿cuáles son los dos eventos que suceden en la subunidad E1? El primer evento es la descarboxilación. El segundo, la oxidación. Todo eso se lleva a cabo en la subunidad E1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el acetil TPP, ¿sí?, el acetil TPP, específicamente el acetil, va a transferirse a la subunidad 2. ¿Correcto? Hasta el momento hemos hablado del piruvato deshidrogenasa, la subunidad E1. Esa es la función que genera esta subunidad. Ahora vamos a hablar de la subunidad E2, es decir, del dihidrolipoil transacetilasa, E2. Entonces, la dihidrolipoil transacetilasa o la dihidrolipoamida acetiltransferasa, lo que va a hacer básicamente es transferir el grupo acetilo a la coenzima A. Eso es lo que va a hacer para formar el acetil-CoA. Aquí, en esta enzima, vamos a ver un residuo de lisina, el cual va a estar unido, ¿sí?, va a estar unido a la lipoamida. Esto que estamos viendo por acá es la lipoamida, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. Esto que estamos viendo acá es la lipoamida. Esto que estamos viendo acá es la lipoamida. La lipoamida no es más que una estructura, el cual está conformado por ácido lipoico, ¿sí? El ácido lipoico sería todo esto. Todo esto sería el ácido lipoico. Vamos a ponerlo de este color. Todo esto que estamos viendo por acá sería el ácido lipoico. Esto sería el ácido lipoico. El ácido lipoico está unido a un residuo de lisina por medio del enlace amida. Es por eso que a todo este componente se le denomina lipoamida. Esta estructura que vemos acá es el ácido lipoico.
el ácido lipoico. En el ácido lipoico, si nosotros somos observadores, vamos a poder ver un anillo, ¿cierto? El cual tiene dos átomos de azufre que están unidos por puentes disulfuro. A eso se le denomina el ácido lipoico. Y todo esto, la lipoamida. ¿Sí? Te pueden preguntar, ¿el ácido lipoico está unida a un residuo de lisina de la subunidad 2 por medio del enlace amida? Verdadero. ¿Sí? Muy bien, está unida por medio de un enlace amida. Y todo esto se le considera lipoamida. Muy bien. También a este ácido lipoico se le puede denominar lipoato oxidado. ¿Sí? También se le puede denominar de esta forma. Lipoato oxidado, es su estado. Entonces, este lipoato oxidado o este ácido lipoico va a aceptar el acetil, ¿sí? Va a aceptar el acetil que el TPP le va a brindar, ¿sí? Entonces, le brinda el TPP el acetil al ácido lipoico o al lipoato oxidado de la lipoamida y se convierte, ¿sí? Se convierte en, en una de ellas, en uno de esos azufres, ¿sí? Se va a unir, se va a unir por acá el acetil. Entonces acá estamos viendo al acetil, ¿sí? O el grupo acetilo también, ¿sí? El grupo acetilo, ¿sí? El grupo acetil o el grupo acetilo. Entonces, acá podemos ver al acetil lipoamida, ¿sí? Al acetil lipoamida. Y si te das cuenta, se ha roto el enlace disulfuro, ¿sí? Se ha roto el enlace disulfuro. Ojo, que a su vez también, como se ha oxidado, ¿sí? Se ha oxidado, en este caso, en este proceso de oxidación que sucedió acá, lo que ha pasado es que se ha transferido dos electrones. O sea, se le ha quitado dos electrones al dihidroxietil TPP para poder convertirlo en un acetil, ¿cierto? TPP. Y esto se le va a transferir, ¿sí? Se le va a transferir a la lipoamida, ¿sí? A la lipoamida. Muy bien. Entonces, se le transfieren los dos electrones, se le transfiere el acetil o acetilo. Muy bien. Y luego por aquí viene la coenzima A, ¿sí? Viene la coenzima A. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando vemos un SH, al SH se le denomina grupo tiol, ¿sí? Grupo tiol. Y el grupo tiol hace referencia a un estado reducido, ¿sí? Hace referencia a un estado reducido, es decir, un estado en el cual se ha aceptado los electrones, ¿sí? Se ha aceptado los electrones. Muy bien. Entonces, por aquí se asoma, ¿sí? Por aquí se asoma la coenzima A. Recuerda que la coenzima A deviene de una vitamina, que es la vitamina B5, que es el denominado el ácido pantoténico, ¿sí? Entonces, la coenzima A deviene del ácido pantoténico, por si acaso, pregunta de examen. Entonces, no se ha considerado aquí en la tabla al ácido pantoténico porque esta coenzima viene de afuera, no es estructural de la piruvato deshidrogenasa, del complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Correcto? Entonces, por ende, no se ha considerado. Entonces, sin embargo, ustedes tienen que tenerlo presente si es que se le hace alguna pregunta con respecto a la coenzima A. ¿De qué vitamina D viene? De la vitamina B5. Acuérdate de eso, B5. Y mira, este B5 está unida al SH, a un grupo tiol. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la dihidrolipoamida acetiltransferasa? Lo que va a hacer es simplemente transferirle el acetilo a la coenzima A. Mira, ve, se le transfiere. ¿Y qué va a formar? El acetil-CoA. ¿Sí? Va a formar el acetil coenzima A. Doc, ¿y qué va a pasar con el hidrógeno? El hidrógeno simplemente se va a separar y va a ir al medio, nada más. ¿Sí? Se va a ir al medio. Y por acá, el azufre que ha quedado suelto agarra un hidrógeno del medio e inmediatamente se reduce. Hasta allí hemos visto que el acetilo se transfiere a la coenzima A para formar el acetil-CoA. Dato, ¿sí? Dato muy importante. Entonces se forma el acetil-CoA. Y el lipoato, ¿sí? El lipoato pasa a un estado reducido, ¿sí? Pasa a un estado reducido. Hasta aquí, te pregunto, ¿los electrones se mantienen o se han cedido? Los electrones se mantienen.
aún hay presencia de dos electrones. Lo único que se ha transferido ha sido el grupo acetilo, pero los dos electrones procedentes de la oxidación del piruvato aún se sigue manteniendo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que aún se sigue manteniendo? Porque el lipoato está reducido. Mira, cuando vemos siempre un SH es un estado reducido, es el grupo tiol. Entonces, acá tenemos dos grupos tiol. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos grupos tiol que tiene la lipomida? ¿Qué va a pasar? Obviamente, no lo va a tener por mucho tiempo. Va a tener que brindarlo, ¿sí? Va a tener que brindarlo. Entonces, vamos a la tercera subunidad, que es la subunidad E3. Es la subunidad E3, denominada la dihidrolipomida deshidrogenasa. Vamos a ponerlo así de esta forma porque no se va a ver. ¿Sí? Ahí está. Es la denominada dihidrolipoil deshidrogenasa o la dihidrolipomida deshidrogenasa. Esta subunidad, ¿sí? Esta subunidad vamos a encontrar a un cofactor, ¿sí? Vamos a encontrar un cofactor que es el FAT. Recuerda que el FAT es un cofactor no móvil, ¿cierto? No móvil. Es un cofactor que se va a mantener dentro de una enzima. Este no es que va a salir al medio, no. El único que está movilizándose es el NAT, pero este que está acá es el que se va a mantener dentro de la enzima. Es un cofactor, por decirlo así, quieto, inherente. Me parece que es la palabra más adecuada, inherente a esta subunidad. Entonces, el FAT lo que va a hacer es captar los electrones, ¿sí? Del lipoato reducido. Entonces, capta dos electrones, ¿cierto? Capta dos electrones, ¿sí? Capta dos electrones. Y si recuerdas, ¿cuántos electrones necesita el FAT y cuántos hidrógenos necesita el FAT para poder reducirse? Y si recordarás, el FAT, ¿cuántos electrones necesita y cuántos protones necesita para poder reducirse? Necesita dos electrones y necesita dos protones. Esto simplemente para poder reducirse. Entonces, esta subunidad, como va a quitar hidrógenos, va a quitar electrones, ¿sí? Bien, ahora, esta subunidad, como va a quitar hidrógenos, dos electrones, dos protones, de estos dos grupos tiol, se le denomina una deshidrogenasa. Ahí está. Entonces, esta subunidad es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Ahí está para que te puedas acordar también. Entonces, el FAT capta dos electrones, capta los dos protones. ¿Sí? En pocas palabras, quita los dos hidrógenos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? El FAT en este caso está oxidado. Se va a reducir. Muy bien. Entonces, se reduce el FAT y se forma el FAT H2. ¿Sí? O el FAT reducido. Luego, este FAT reducido no se va a quedar todo el tiempo con estos dos hidrógenos. Va a tener que cederlo a una coenzima, ¿sí? A una coenzima denominada NAT. Perdón, a una coenzima denominada NAT. En este caso, el NAT aquí está oxidado. Entonces, este NAT oxidado lo que va a hacer es captar los dos hidrógenos, los dos electrones, los dos protones. Y tú sabes que para poder reducir al NAT necesitas, en primer lugar, quitar esta carga positiva. ¿Y cómo le quito? Simplemente añadiéndole un electrón. Listo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora necesito unir un hidrógeno. Entonces necesito un electrón más y necesito un protón. Entonces, dos electrones. Listo. Dos electrones. Un protón. Listo. Un protón. ¿Y qué va a pasar con el otro protón? Entra en medio. Entonces vamos a reducir al NAT. Formamos un NAT reducido más un protón. Y esto que estamos viendo por acá sería el producto de este proceso de conversión del piruvato a acetilcoenzimada, generado por el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa. Entonces, este complejo enzimático piruvato deshidrogenasa lo que va a hacer es formar acetilcoenzima A y a su vez
formar como producto el NAT reducido, el NAT reducido, más, obviamente, un protón, ¿correcto? Perfecto. Entonces, todo lo que he mencionado lo vamos a encontrar aquí en el cuadro. Entonces, tenemos al primer componente, que es la subunidad E1. Su nombre es el piruvato de deshidrogenasa, ¿correcto? Es el piruvato de deshidrogenasa. ¿Qué cofactores están asociados? El TPP, que es el pirofosfato de tiamina. Tenemos también al magnesio en su estado divalente, también es un cofactor importante. Y como vitamina asociada tenemos a la vitamina B1, la tiamina, no olvidar, asociada con la subunidad E1 del complejo piruvato de deshidrogenasa. Entonces, esta subunidad va a tener una función, que es la descarboxilación y la oxidación del piruvato. La subunidad E2, denominada dihidrolipomida acetiltransferasa, va a tener como cofactor al ácido lipoico, ¿sí? Que es esta parte de la estructura total, que es la lipoamida. ¿Alguna vitamina que está asociada? Ninguna, ¿sí? Ninguna vitamina está asociada estructuralmente. Esta se va a encargar de transferir el grupo acetilo a la coenzima A, formando el acetil-CoA. Como dato, te mencioné que la vitamina B5, también denominado el ácido pantoténico, es la vitamina que está relacionada con la coenzima A. Es decir, la coenzima A deviene de esta vitamina. No olvidar. Tenemos a la tercera subunidad, ¿sí? Que es la dihidrolipoamida deshidrogenasa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué cofactor tiene? Alfat. ¿Correcto? Tiene alfat. Alflavin adenina dinucleótido. ¿Qué vitamina está asociada? Obviamente la vitamina B2, la riboflavina. El FAT deviene de la riboflavina, recuérdalo. ¿Y qué función tiene esta subunidad 3? La regeneración del lipoamida oxidado. Es decir, va a entregar sus dos hidrógenos y va a pasar de un estado reducido a un estado oxidado. Entonces, la regeneración de la lipoamida oxidado y la producción de NAT, ¿sí? Del NAT reducido. El NAT, recuerda que es la nicotinamida adenina dinucleótido, el cual deviene de una vitamina, que es la vitamina B3, que es la niacina. Entonces, tampoco olvidar de eso. Y por acá tenemos a otro componente, que es la E3BP. La E3BP es una proteína ligante de E3. En pocas palabras, ¿dónde vamos a encontrar esta proteína ligante de E3? Vamos a encontrarlo por aquí. Este que estamos viendo por acá es la proteína ligante, ¿sí? De la subunidad E3. Entonces, esta proteína va a permitir que esta subunidad E3 esté estrecha, ¿sí? Que esté bien unida al complejo enzimático, permitiendo así que sea funcionalmente viable, ¿sí? Que sea, que sea una función óptima, ¿sí? Entonces, es muy importante esta proteína ligante, ¿sí? Porque va a mantener la estructura en primer lugar del complejo y también la funcionalidad, ¿sí? Porque este complejo funciona con las tres subunidades, no funciona con dos, ¿sí? Funciona con las tres subunidades firmemente ensambladas. Y por acá tenemos a los reguladores, ¿sí? Dos enzimas muy importantes, que es la piruvato deshidrogenasa sinasa, el PDK, y tenemos al piruvato deshidrogenasa fosfatasa. La sinasa, como sabemos, es una enzima que va a fosforilar, va a añadir un grupo fosfato. Y como sabemos, esta adición del grupo fosfato deviene de la hidrólisis comúnmente de un donante, de una molécula donante que en la gran mayoría de casos es el ATP, ¿sí? Se hidroliza uno de los enlaces fosfonhidro y se brinda un grupo fosfato, ¿sí? Y esto es mediada por una sinasa, ¿no? Y al final decimos nosotros simplemente que añades un grupo fosfato. Muy bien. Entonces, al añadirse un grupo fosfato, en este caso, en este complejo, lo que se va a hacer es inactivarlo. Entonces, si se añade un grupo fosfato específicamente a la subunidad E1, o sea, si nosotros añadimos un grupo fosfato a la subunidad E1, lo que estamos haciendo es inactivarlo, ¿sí? Lo inactivamos, ¿correcto? Lo inactivamos, eso no te olvides. Entonces, los reguladores tenemos a la piruvato de deshidrogenasa sinasa, el cual inactiva con la fosforilación.
Y por acá tenemos a otra enzima, que es la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Esta enzima lo que hace es quitar un grupo fosfato. Y al quitar un grupo fosfato, activa a la enzima. Entonces, ¿cómo lo inactivamos a esta enzima, a este complejo multienzimático, específicamente eh, actuando en la subunidad de 1? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente quitándole el grupo fosfato. Si nosotros quitamos el grupo fosfato, activamos. Y si nosotros añadimos el grupo fosfato, lo inactivamos. ¿Mm? Y cada una va a estar mediada por una enzima específica. Si añades un grupo fosfato, tiene que ser una sinasa. Si quitamos un grupo fosfato, tiene que ser una fosfatasa. Muy bien. ¿Qué cofactores van a estar mediando esta adición? El ATP, ¿sí? Como principal donante para la fosforilación. También va a estar el calcio y va a estar el magnesio. ¿Alguna vitamina que esté asociada? Ninguna. Recuerda que este es un control alostérico, ¿sí? Un control alostérico, mediante la fosforilación y desfosforilación de la subunidad E1. ¿Solamente de la subunidad E1? Sí, de la subunidad E1, el cual va a estar mediada por estas dos enzimas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, no olvidar esta diapositiva sobre el complejo piruvato de deshidrogenasa, porque hay preguntas de examen que ha venido con respecto a estas tres unidades y las funciones que cada una ejerce. Entonces, esta es una diapositiva, una lámina muy importante si quieres aprobar tu examen. Muy bien. Ahora, por aquí es básicamente lo mismo. Lo que hemos hablado es la oxidación del piruvato, ¿sí? Y es básicamente lo mismo. Por acá tenemos al piruvato, el cual se va a descarboxilar y posiblemente se va a oxidar, ¿sí? Todo esto va a estar mediado por las subunidades del complejo piruvato de deshidrogenasa, ¿sí? Muy bien. Entonces, todo lo que te he mencionado lo vamos a encontrar en esta imagen. Entonces, el piruvato entra a la mitocondria mediante un transporte activo, ¿sí? El complejo piruvato de deshidrogenasa convierte el piruvato en acetilcoenzima A por descarboxilación oxidativa, liberando CO2. Durante la reacción, el NAT, ¿sí? El NAT oxidado se reduce a NAT reducido. El acetil-CoA ingresa al ciclo del ácido cítrico para continuar la producción de energía. El proceso es irreversible y esencial para conectar la glucólisis con el ciclo de Krebs. La tiamina, la vitamina B1, es un cofactor clave. Su deficiencia puede causar acidosis láctica. Claro, es lógico, porque si existe una deficiencia de tiamina, no va a funcionar el complejo, porque para que el complejo funcione, cada subunidad tiene que estar en óptimas condiciones y no tiene que estar inhibido, ni siquiera tiene que estar este, con deficiencias de alguno de sus cofactores. Entonces, si la tiamina, ¿sí?, no está presente, pues simplemente el complejo deja de funcionar. Y si no funciona el complejo, el piruvato se queda, ¿sí? Se queda. El piruvato se queda y pues no va a seguir la vía que comúnmente conocemos hacia el ciclo del ácido tricarboxílico. Y pues lo que va a conllevar es a que el piruvato, ¿sí?, se reduzca y se convierta en lactato, generando altas cantidades de este anión, conllevando a la acidosis láctica. Y por acá tenemos la reacción general, ¿no? Piruvato más NAT oxidado más la coenzima A nos lleva como producto a la acetilcoenzima A, el NAT reducido y la presencia como producto metabólico, el CO2, generado por mol de glucosa. Tenemos la vía o la ruta de la glucólisis que se ha hablado en esta sesión, en el cual vamos a tener a varias enzimas que van a estar presentes en las reacciones de la glucólisis. Por aquí tenemos al gliceraldehído trifosfato de deshidrogenasa. El gliceraldehído trifosfato de deshidrogenasa, si recordarás,
Este está presente en la segunda fase de la glucólisis, específicamente en la reacción 6, ¿sí? Específicamente la reacción 6. El gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa lo que va a hacer es oxidar y fosforilar al gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. Entonces, si recuerdas, lo que va a formar es NAT, ¿cierto? NAT reducido. Oxida el gliceraldehído 3-fosfato y me produce el NAT reducido. Pero como son dos gliceraldehídos 3-fosfatos, me va a producir dos NAT. Muy bien. Entonces, estos dos NAT van a estar en el citosol. Y como sabemos, el NAT citosólico no puede atravesar la membrana mitocondrial interna. Es por ende que estos NAT van a seguir las vías de las lanzaderas. Las vías de las lanzaderas. Y estas vías de las lanzaderas lo que va a permitir es que pase y se transfieran los hidrógenos, los electrones, a las coenzimas NAT dentro de la mitocondria. ¿Correcto? Muy bien. Y de todas formas, estos NAT pues, van a dejar sus electrones en la cadena respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Entonces dejan sus electrones en la cadena respiratoria para que se produzca el ATP. Muy bien. Recuerda, un mol de NAT reducido obviamente, me genera 2.5 moles de ATP. No te olvides de eso. Un mol de FAT reducido me produce 1.5 moles de ATP. ¿Dónde hemos visto esto? Lo hemos visto en cadena transportadora de electrones. Entonces, si un mol de NAT me genera 2.5 moles de ATP, lo único que hago es multiplicar 2.5 por 2, 5. 5 ATPs, ¿cierto? 5 ATPs por mol de glucosa. 5 ATPs por mol de glucosa. Muy bien. Entonces, tenemos estos 5 ATPs. Pasamos al siguiente, que es el fosfoglicerato sinasa. El fosfoglicerato sinasa, recuerda que también está presente en la fase 2, específicamente en la reacción 7. Entonces, este fosfoglicerato sinasa lo que hacía era producir ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP me producía? Por cada gliceraldehído 3-fosfato, un ATP. Pero como son dos ATPs. Ahí está. Ahí está. La fosforilación a nivel del sustrato. ¿Cierto? Este es el paso. La fosforilación a nivel del sustrato. Entonces, en esto se producía ATP. Y luego tenemos al piruvato sinasa, que estaba en la última reacción, que es la reacción 10. ¿Correcto? La reacción 10. Igualmente, fosforilación a nivel del sustrato. Me forma ATP. ¿Cuántos? Por cada gliceraldehído 3-fosfato, un ATP. Pero como son dos ATPs. Listo. Entonces, en total, ¿cuántos ATPs me genera? Me genera 9 ATPs. Si contabilizamos, 9 ATPs. Pero, ¿sí? Pero vamos a tener que restarlo por el consumo para poder sacar la cantidad neta. El consumo de ATP, por ejemplo, para las reacciones de exocinasa. ¿Qué hacía la exocinasa? Añadía un grupo fosfato, porque es una sinasa. Añade un grupo fosfato. En este caso, el grupo fosfato, ¿de dónde lo obtiene? De una molécula donadora. En este caso, utiliza ATP, ¿cierto? Hidroliza y saca ese fosfato y lo añade a la glucosa para formar la glucosa 6-fosfato. También por aquí tenemos a la fosfofructosinasa, ¿sí? Fosfofructosinasa. Igualmente, añade un grupo fosfato, una sinasa. Utiliza ATP. Voy a poner así. Utiliza ATP. Entonces, como utiliza ATP, va a perder 2 ATPs. Entonces, sumamos y restamos. Bueno, 9 ATPs y restamos 2 ATPs. Entonces, como cantidad neta de ATP, cantidad neta, 7 ATPs es la cantidad por mol de glucosa. 7 ATPs. ¿Sí? 7 ATPs. ¿Correcto? 7 ATPs es la cantidad total de ATPs generada en la glucólisis. Pero que no eran 2 ATPs netos. Sí, son 2 ATPs netos, sin contabilizar al NAT. Sin contabilizar al NAT son 2 ATPs netos. ¿Sí? Sin contabilizar al NAT son 2 ATPs netos. Pero acá estamos considerando el NAT, porque el NAT también se va a convertir, va a ceder sus electrones y posteriormente va a producir ATP. Entonces, si contabilizamos todo, el global sería 7 ATPs netos. Pregunta de examen, por si acaso. Pregunta de examen. ¿Ya? Pregunta de examen. Si consideramos al NAT, 7 ATPs netos. ¿Sí? Muy bien.